Ajá, entonces, ¿nos odian o no nos odian? No, yo creo que no. De hecho, creo que uno separa un poco las dos cosas. La parte institucional, en donde yo creo que más bien a los venezolanos los están recibiendo muy bien. Yo creo que Perú es probablemente el país donde más facilidades les están dando ahorita a los venezolanos para entrar. Y está la parte de la gente que tampoco, en líneas generales, no hay una xenofobia dura acá en Perú. Lo que sí pasa es que muchos venezolanos están llegando y están teniendo problemas tanto por un choque de civilizaciones, como decía Huntington, como porque los venezolanos hacen cosas que no se deben. Por ejemplo, todo el tema de lo que está pasando con la buhonería en los autobuses, es una cosa que hay sitios donde no se puede hacer eso. Y el venezolano va y lo hace, y eso genera conflicto. Y entonces el venezolano reacciona diciendo, bueno, es xenofobia. Yo estoy seguro que es xenofobia. Creo que tiene más que ver con algo que decía Chris Rock, de que cuando yo estoy molesto contigo voy a decir lo que más te ofenda y lo que más te humille. Y por tanto, si lo que más te ofende y lo que más te humille es que tú eres venezolano, te lo digo, pero no tanto porque te odie por ser venezolano, sino porque quiero verte sufrir y quiero herir tus sentimientos. O sea, es como decirle 4 ojos a alguien con lentes, o burlarse de un gordo, o insultar a una mujer por ser mujer. Pero aparte de eso, sí me pasó algo esta semana muy loco. Venía en una combi. Las combis aquí no son buses, son como camioneticas muy viejitas, muy, muy rústicas. Y se subió un tipo a pedir dinero, y en medio de su discurso pedigüeñístico, el tipo dijo, bueno, porque si yo fuera venezolano ya me estarían dando. Y eso sí me dio risa. Porque la cantidad, porque también hay un problema de mercado allí. Por ejemplo, hay unos helados aquí que le dicen los marcianos, que son los chupi chupi de Caracas, que aquí en Perú valen un sol y medio, y las venezolanas llegaron a venderlo en 3 soles. Entonces hay un conflicto de mercado porque los peruanos le compran a las venezolanas porque están buenas al doble del precio. Tienen que fijar los precios, tienen que clavar los precios para que no sigan subiendo. Claro. Es como Milton Friedman mezclado con Osmel Sousa, porque tiene que ver con que las venezolanas están buenas y tal. Pero bueno, ¿cómo te saliste? Yo la última vez que te dejé, tú estabas en Caracas y me dijiste que te ibas a ir para Alemania. Porque tú tienes papeles, creo. Me quería ir a Europa. Papeles, okay. Sí, yo tengo ¿Cómo saliste de Venezuela? ¿Y cómo está la cosa para salir de Venezuela? Si eres una persona con o sin papeles, ¿cómo lo ves tú ahorita? Bueno, lo que pasa es que hay una diferencia. Yo migré, yo me considero un emigrante. Ahorita el problema es que en Venezuela hay ya no emigrantes, sino hay un sector que está en un proceso de desplazamiento, que no es lo mismo. Es decir, migrar es lo que hicimos nosotros, salir por un aeropuerto con una maleta. Lo que está pasando ahorita en la frontera en Colombia o en la frontera de Brasil, ya eso es un asunto humanitario, ya eso es otra cosa. Yo salí evidentemente, no, normal. O sea, mi papá y mi familia me acompañó al aeropuerto y todo, o sea, todo lo normal. Y además hay otra cosa también que tiene que ver con que cuando por lo menos tienes algo de plata, no es que yo tenga plata, pero digamos que tienes algo de dinero para pagar un pasaje y para llegar, es un proceso migratorio. El problema es que ahorita dice gente saliendo, chamo, con $10 en el bolsillo, sí, a pie. Chamo. Ya eso es otra cosa. Y están saliendo a comprar comida, que es un fenómeno que se está viendo ahorita en Colombia. Gente que sale, compra comida y vuelve a entrar caminando porque se traen la comida acá. Ya eso es otro pedo. Ya eso es un asunto humanitario. Ya eso es un asunto que se parece más a los refugiados de guerra que otra cosa. Entonces yo salí normal. Yo no tuve mayores problemas para salir. Lo que sí es curioso es el tema, obviamente, de los pasajes. Los pasajes de Venezuela están casi al triple de lo normal, o sea, es loco. Si yo me quiero ir de aquí a Ciudad de México, puedo conseguir incluso con aerolínea low cost, de las que están hablando ustedes la semana pasada, unos $200, $250 consigo un pasaje. Para Venezuela, un ida y vuelta no te baja de $1,000. O sea, es una cosa muy, muy loca, porque por simple sentido común debería ser más barato, pero no. Y además queda solo una aerolínea grande en Venezuela, que es Copa, que está haciendo casi que el servicio para toda América Latina, y las aerolíneas europeas, pues. Pero yo salí bien, yo no tengo historias de sufrimiento que contar. O sea, yo
Yo tenía además todos mis papeles apostillados hace mucho tiempo. Porque yo los había apostillado no para emigrar, sino porque yo pensaba eventualmente hacer unos estudios afuera, un curso, una cosa. Y cero drama, de verdad, cero drama. Yo no sufrí para salir. Y las vainas que uno ha escuchado ahorita, gente que se ha ido con un bebé desde Caracas, 7 autobuses para llegar a Lima, una cosa. He escuchado cosas así también. Y si te vas sin papeles, suponte que eres un venezolano que tienes algo de plata, pero no tienes papeles. ¿Para dónde te podrías ir? Para América Latina. Aprovechate de Mercosur. Claro, aprovechate de Mercosur o de la Comunidad Andina, porque aunque Venezuela ya no está en Mercosur, está suspendida, sin embargo, los beneficios migratorios de Mercosur no los hemos perdido. Y acuérdate que a nivel latinoamericano, mal que viene, el pasaporte venezolano sigue siendo uno de los más aceptados. Sin papeles, irte a Europa, ustedes que viven allá, supongo que es una estupidez absoluta, ¿no? Sí. Irte a Estados Unidos ni me imagino. Obviamente la opción sería Sudamérica y particularmente Perú, porque de hecho esto del PTP, el PTP para explicarles rapidito, esto es una cosa que se llama PTP, permiso temporal de residencia, permiso temporal peruano, peruanidad. Es como una visa temporal de un año, dura un año, que el gobierno le está dando especialmente a los venezolanos sin trámite. Y hay gente que se la saca con cédula, que se ha venido sin pasaporte y se la está sacando con cédula. Pareciera que Perú es la opción más razonable y Colombia. Son como los dos países donde de verdad están alguien sin papeles, ponte, sin papeles en Sudamérica, imagino yo sin pasaporte. Sería como lo más razonable, ¿no? Claro. Sí. Es muy arrecho porque tú puedes pensar, puedes tener muchas ideas acerca de lo que es una sociedad o no, o ¿sabes? O a nivel individual, lo que estamos hablando, ¿sabes? Que hay como una diferencia entre la oficialidad y lo que puede pensar la gente en la calle. Pero, ¿sabes? La cantidad de negociaciones que tienes que hacer para poder llegar a ese punto de ofrecer un permiso de residencias es arrechísima. O sea, hay un montón de políticos que se tienen que mover y que tienen que negociar para que se pongan de acuerdo para poder darle eso. Y además, a mí eso es una de esas cosas que me conmueven. Si alguna vez, si en algo podrían salvarse los políticos del infierno, es en ese tipo de cosas, ¿no? Que pueden, de alguna manera, respondiendo a los intereses que responden, ¿sabes? Probablemente hay algún interés oscuro detrás de todo esto, y seguramente lo hay, pero ¿sabes? El hecho de que al final eso resulta en un neto positivo para una persona que está escapando de un horror, es claro, demasiado es la única cosa para la que sirve el Estado. Pero tuviste que la semana pasada o esta semana la Unión Europea o uno de estos sistemas internacionales clasificó a Venezuela como con estatuto de refugiado. La ACNUR. Sí. No. Sí, entonces ahora estamos igual que Haití, Eritrea y países así. Y bueno, los y por lo menos eso ayuda en cierta medida y dentro de todo también ayuda a romper un poco el mito comunicacional ese, el viso, la patina con la cual siempre fastidian en los medios de comunicación de que Venezuela no es una crisis humanitaria y tal. Bueno, ahora tenemos otra institución que no solo dice que es una crisis humanitaria, sino que asume las responsabilidades de ayudar a la gente, pues. Sí, bueno, para precisar, no dijeron eso, no dijeron que era una crisis humanitaria, sino que, ¿sabes? Exhortan a los estados a refugiados, exacto. Otorgar permisos de residencia, porque además no queda claro si nosotros migramos por placer, porque nos gusta vivir en sitios chic, o porque hay algo horrible que está sucediendo en Venezuela. No lo dejan claro, en serio. Y bueno, eso es parte de la negociación, ¿no? Que es así como que, o sea, claramente ese párrafo es así como, o sea, yo no te voy a firmar esa vaina. Sí. Si tú dices que es una crisis humanitaria, yo no firmo esa vaina. Claro. Los convenios esos son muy frágiles y se basan en casi nada. Ahora hay un convenio con Perú, pero que sabes tú si entre 6 meses llega Velasco, no sé qué quién, y quita la vaina. Porque aquí hay convenios con Francia y Venezuela. Cuando yo llegué, por ejemplo, de la licencia de conducir, la puedes utilizar, y cuando llegó Chávez, que empezó a fastidiar, los franceses quitaron eso y yo no pude cambiar mi licencia. Entonces esos convenios, esas cosas así son muy endebles, bueno. La gente también a veces cree que bueno, no importa, cualquier cosa yo me voy para Perú. No, te tienes que ir ahorita, si te quieres ir, porque tú no sabes si entre 2 años los peruanos van a decir, no, demasiado venezolano, o qué sé yo, llega el partido xenofóbico tal.
y te jodes, weón. Sí, bueno, el partido xenofóbico tal ya existe. Es el del hermano de Ollanta Humala, weón. Un partido que reivindica además la herencia indígena originaria de los peruanos. Son unos indígenas fascistas, marico, la vaina más loca del mundo. Sí. Pero además el escudo del partido, que se los voy a enviar cuando terminemos de hablar, es la bandera indígena peruana con un águila encima, la vaina más rara del universo. Pero, mira, varias cosas. Primero, sí, claro que hay interés. Evidentemente es porque un sector del Estado peruano siente que puede atraer así a una migración calificada. Que es el gran problema, porque Perú es un país que está, obviamente, desde que se produjo el Fujishock, que fue aquellas medidas de Fujimori que abrieron la economía por completo, en un proceso de crecimiento, pero tiene un problema de formación de talento especializado. Es decir, Perú sigue siendo una economía muy suramericana en el sentido de extracción de materias primas, poca innovación, poco avance en materia de ciencia y tecnología y digamos, por ejemplo, aquí si tú llegas con un título de ingeniería de la Simón Bolívar, casi que te reciben en el aeropuerto y al día siguiente tienes un trabajo. Y obviamente era para facilitar eso, para facilitar el ingreso de esa gente. Lo que pasa es que, como siempre, hablando del dildo as to as, eso tiene dos entradas, pues. Entra cualquiera genial, pero también entra cualquier cosa. Y ahí es donde está el problema. Que también sí se nota que eso le va a servir a mucha gente que se pueda tirar el trajín por lo menos de aguantarse los 5 días de viaje por carretera, que es por Colombia, por digamos, todo el circuito andino, baja así hacia Perú, y entonces llegan a ejercer de buhonería, a hacer lo que puedan. Ha habido algunos muy contados casos de delitos cometidos por venezolanos que aquí, como la prensa es terriblemente sensacionalista, porque ese sí es un tema de Perú, por supuesto los magnifican y los convierten precisamente en gasolina para eso, para poder venderlos como, bueno, no sé, los rechazamos, no sé qué. Y la medida esta del ACNUR, que en realidad es una recomendación más que una orden, ¿no? Creo que se está dando por lo que pasó tanto en México, por lo que está pasando en Chile, allá y también en algunas zonas de Colombia y en Panamá, que son países en donde ya están empezando como a ponerle freno a la migración venezolana. Porque, bueno, por eso que está diciendo Vicente, hoy sabes, mañana no sabes. Ciertamente la tranquilidad de Perú es que no hay elecciones presidenciales pronto. Pero dentro de 2 años, algo me dice que los venezolanos vamos a hacer un tema en la campaña electoral. Claro. Es que eso es lo que te iba a decir también, que yo se lo he dicho a Daniel, que lo que me da miedo de emigrar hacia países del tercer mundo es que tú no sabes lo que puede pasar. O sea, yo recuerdo mucha gente en Francia hacia el 2004, 2006, que los tipos todos soñaban con irse para Brasil. ¿No? Porque Brasil, el nuevo país que está subiendo y tal, y las garotas y qué sé yo. Y fíjate Brasil como está ahorita, menos de 10 años más tarde, o sea, se caía al suelo. Entonces son países que cambian muy rápido. Y lo que me da miedo justamente de emigrar, qué sé yo, a Perú, a México, es que eso después llega la gente y vota por Ollanta y Humala y te calas como que Chávez bis. Entonces, ¿sabes? Mientras que si te vas para Suiza, como el otro, es que ni una guerra te puede agarrar porque estás en Suiza. Entonces, dentro de todo... Pero eso no es como aburrido. Sí, pero es el aburrimiento. No se pierde la emoción de vivir. Totalmente, pero es el aburrimiento. Uno cuando emigra se convierte en conservador. ¿Sabes? Tú vas para Francia, entonces te dicen como que el partido radical... No, radical nada. A mí como está así, yo quiero que se quede así. Esto está perfecto. O sea, inflación 1%, el sueldo no sube, pero no importa. Entonces, bueno, no sé, de pronto Perú tiene más estabilidad, supongo. Pero es como... Por ejemplo, Argentina, no sé si yo me iría para Argentina, ¿sabes? O sea, me parece un país tan complicado también económicamente. Y salir de Venezuela solo por salir de Venezuela a veces, no sé, te puedes meter un paquete de 10 años de tu vida ahí vagando como un trompo por donde cae. Claro, lo que pasa, bueno, de hecho a mi novia le encantaría irse a Argentina, te cuento. Sí, porque además parte de la familia de ella está allá y les está yendo bien.
Le está yendo bien. De hecho, Argentina, parece mentira, es más fácil en cuanto al tema de los papeles. Es mucho más fácil. Porque ni siquiera piden que si título o oferta laboral. Es literalmente, si eres suramericano, haces 2 trámites, esperas un rato, haces un par de cosas y te sale el DNI temporario que te permite trabajar 2 años. O sea, es muy sencillo. El rollo con Argentina es que está saliendo de su crisis. Todavía no ha salido. El tema de la inflación es duro todavía Argentina. Pero claro, lo que pasa es que también ahí tú sacas una conclusión que se te olvida. Nosotros somos latinoamericanos, ¿sí? Nosotros tenemos que vivir con una crisis detrás de nosotros, porque si no, no somos no nos nosotros. movemos. Yo no veo manera de vivir en un país estable donde no parezca que en cada elección va a venir el apocalipsis, donde no estés en un día. Bueno, aquí mismo en Perú, nosotros estábamos el 23 de diciembre, el día antes de Navidad, viendo la sesión en el Congreso en la que aparentemente iban a destituir al presidente por el caso de Odebrecht. No lo destituyen por 12 votos, o sea, se salvó por 12 votos, y al día siguiente la gente celebrando Navidad. Pues, o sea, así es Latinoamérica. Tú no puedes cambiar esa vaina. Tú necesitas vivir así. Bueno, pero es una cosa que también que se ha extendido también a... O no sé si se ha extendido a otros países o se ha extendido a Latinoamérica. Hay que ver dónde empezó, ¿no? Pero al final está como lo que dicen los conspiranoicos del ciclo de noticias de 24 horas y tal, y cómo eso ha afectado las dinámicas de la política, ¿no? O sea, el hecho de que porque existe CNN, entonces ahora toda la política es un escándalo, ¿no? Y bueno, o sea, la cosa de Trump y incluso todas las elecciones europeas, ¿no? Que ahora de pronto son sumamente interesantes porque señalan el fin de la era moderna, ¿no? Y lo que por supuesto al final termina siendo falso porque, ¿sabes? Bueno, lo vemos, de hecho, cada día que pasa desde la votación del Brexit nos damos cuenta de lo estúpido que es hacerle caso a esas noticias apocalípticas, ¿no? Al menos en países políticamente estables, ¿no? Porque, bueno, ahorita, ¿sabes? El Brexit está a punto de convertirse ¿sabes? En un chiste, ¿no? En el punchline de un chiste. Porque es así como, ¿sabes? Están, bueno, en un pantano en la Unión Europea negociando cómo coño implementan la voluntad popular, ¿no? Y además, y tiene ese doble sabor sabroso también de que no solo están empantanados porque la idea original estaba mal planteada, por no decir loca, más allá de si el Brexit no es una buena idea, la idea como estuvo planteada, o sea, loca, sino también pone en evidencia este asunto de que la voluntad popular, ¿sabes? Tiene claramente un segundo plano ante la voluntad de la unidad económica. No porque, ¿sabes? Las corporaciones y bla, 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 sino porque, la estabilidad europea y la estabilidad en gran parte del resto de los países estables viene dada por la estabilidad económica, ¿no? Pues si no tienes estabilidad económica, bueno, la gente sale con antorchas a la calle, ¿no? Entonces, tú no puedes decir, sí, vamos a romper el orden establecido de la economía, vota, y entonces la gente, ¿sabes qué va a suceder? La gente va a votar porque le parece una buena idea, y 2-3 años después se van a dar cuenta todos de que ese voto no sirvió de nada. Porque la voluntad popular vale mierda. No es porque yo he hablado con muchos franceses que no tienen la impresión de que Brexit haya sido una mala idea, por un lado, y por otro lado, en Italia acaban de votar por los fachos. Entonces, ¿sabes? Y los también los Italexit, o como vayamos a llamar esa cosa. Entonces no me queda claro como que hay una especie de, una comprensión. Incluso con lo de Grecia, o sea, lo de Grecia vino y pasó y todo el mundo sabe que es espantoso y a nadie le importa, o sea, es como que bueno. Otro ejemplo clarísimo, además porque los tipos revolucionarios y tal, vota por mí. ¡Clan! Se los clavaron a toditos. ¿Sabes? La decepción griega, bueno, ¿sabes? Sí. Va a generar un montón de poemarios. Porque, ¿sabes? Los tipos ganaron con el 60 y tanto %. Y después los políticos se los pasaron por el culo, ¿sabes? Pero creo que eso más bien destruye la política. Eso no refuerza la idea de una Unión Europea, sino que hace que el ciudadano se deslegitime la política. Y para una cosa que estabas diciendo que me pareció muy interesante, es que el otro día había un poll de los ciudadanos del mundo, el primer mundo y tal.
Entonces resulta que 64% de la gente decía que confiaba en alguien que se parecía a sí mismo, ¿no? Solamente 40% confiaba en CEOs, en presidentes de empresas, y solamente 38% en el gobierno y el Estado. Entonces resulta que eso también va imbricado con el hecho de la creación de las nuevas monedas electrónicas de las cuales estábamos hablando hace unas semanas, porque Amazon, no sé si tú viste, está a punto de sacar Amazon Coin. Y si tú ves las comparaciones de los surveys, la gente confía más en Amazon que en lo que confía en el Estado, en su propio Estado. Entonces, con esta disolución de los Estados-nación, lo que estamos haciendo es transfiriendo el poder a una empresa que de pronto va a controlar la economía y que la gente va a sentir incluso se va a sentir más identificada con Amazon Coin o con Bitcoin que con la moneda europea. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Yo sabes que en el momento que salga Amazon Coin, voy a liquidar todo y voy a comprar nada más. ¡El traidor! Exacto. Y voy a rendir a Jeff Bezos. ¿Quién necesita salud pública? Si me pueden traer los paquetes al día siguiente en un dron. Sí. Eso es salud pública. Pero no es ese como el proyecto también era así, tanto de la izquierda anarquista como de cierta derecha, justamente de atacar al Estado e irlo disolviendo, ¿no? Y entonces al disolver el Estado, lo que hicimos fue colocar las empresas transnacionales en donde estaba el Estado, solo que nadie vota por Jeff Bezos y nadie vota por Zuckerberg, y si a Zuckerberg le da la gana que no puedes ver una teta en Facebook, te jodiste. Y ahí no hay discusión alguna. Votas con los reales. Votas con los reales. Sí, Votas con tu tiempo. Pero es que ustedes lo ven como una tragedia. La democracia nunca funcionó, amigos. O sea, yo no veo cuál es el drama. La democracia, además la democracia es representativa, que no es representativa nada, eso no existe. Es un mito. Es más real, no sé, qué sé yo, Harry Potter es más real que eso. Pero hay algo. Todo eso que ustedes describen, por ejemplo, la voluntad popular no se cumplió en Grecia, no se cumplió pero yo lo veo como bueno. Si Grecia hubiese hecho lo que la gente votó, qué sé yo, ahorita tendríamos a griegos aquí en Perú tratando de sobrevivir. O dígame si se hubiese concretado lo de Barcelona, lo de Cataluña. O sea, ahorita Daniel Prat sería dueño de la mitad de Barcelona, con $100 se habría comprado, qué sé yo, su sitio favorito ya. No, yo creo que está bien. Yo creo en la democracia, pero les confieso que en los últimos años creo más en ciertas élites que hacen las cosas bien que en la voluntad de la gente. Vengo en un país donde la voluntad de la gente destruyó todo, entonces ya no me interesa mucho eso de que, bueno, el pueblo decidió a Barrabás, pero tú sabes, estos tipos piensan que Jesucristo debe salvarse, y tal vez tengan razón los tipos y no el pueblo. El ángulo que me llama la atención a mí es, o que me parece interesante, es la decepción que eso genera. O sea, es como el rompimiento o como el descubrimiento de que todo lo que te han vendido durante un siglo... Pero ¿a qué te refieres? No entiendo muy bien qué es lo que la democracia representativa. Bueno, este asunto, ¿sabes? La democracia, bueno, no un siglo, 2, 3 siglos. La democracia representativa, ¿sabes? El hecho de, el hecho aparentemente falso de que la voluntad popular sirve para algo, etcétera, etcétera. Esto es un mito que ha construido y sobre el cual se ha construido toda una narrativa de una parte importante de Occidente. Entonces, ¿sabes? Por ejemplo, John, tú puedes estar claro de que esto siempre fue mentira, pero la gran mayoría cree que esto sigue siendo verdad. De hecho, cree tanto que sigue siendo verdad que siempre andan buscando, ¿sabes? Un mesías distinto, porque creen que votando, o que, ¿sabes? Cambiando el Congreso o cambiando la Constitución, van a poder lograr un cambio. Pero para descomponerse un pelo, porque ¿no? Entiendo la premisa general, pero también es gracias a la democracia representativa, si se quiere, o lo que queramos llamar el siglo XX, que logramos, qué sé yo, eliminar el trabajo infantil, dejar que las mujeres trabajaran, hacer que que la semana tuviera nada más 35 horas o 40 horas. Martin Luther King, el movimiento de las minorías no es también un subproducto de la democracia representativa. O sea, Martin Luther King en Hungría hubiesen caído a tiros y no hay ningún movimiento de ninguna minoría. Entonces, Rosa Parks, etcétera. Y si Gandhi se hubiera enfrentado a Stalin, pues imagínate, exacto, no sabríamos quién es Gandhi. Pero la mayoría de todos esos cambios se produjeron más por razones sociales que por razones políticas. O sea, fue más la gente que el Estado, ¿sabes? Y lo digo porque si te pones a ver,
realmente fue así, es decir, y todavía hoy es así. Para mí es más importante, respondiendo un poco a tu pregunta de hace rato, que si a ti no te asustan los cambios políticos, a mí me asusta más un país donde no haya propiedad privada y no hay autonomía individual que lo que esté pasando con el Estado. Porque para mí, en la autonomía del individuo está la posibilidad de yo moverme. Es decir, ¿por qué Estados Unidos tiene, o Donald Trump no puede hacer lo que le dé la gana en Estados Unidos siendo el personaje que es? Porque evidentemente, aparte de ser una república mucho más antigua y evidentemente donde hay mucho más respeto por las leyes, también está el hecho de que el ciudadano promedio de Estados Unidos es dueño de su casa, de su tierra, de su luz, de su agua, es decir, como el burócrata no puede ordenar, como en Venezuela, que ahorita le están ordenando a ciertos estados, mira, como a mí me interesa tener a Caracas con luz, bueno, Maracaibo se queda sin luz 12 horas. Eso no lo puede hacer un tipo en Estados Unidos, y no lo puede hacer, corrígeme tú, alguien en Francia. Y no lo puede hacer Berlusconi en Italia incluso, ni lo puede hacer quien sea que esté gobernando en Suiza, porque uno nunca sabe cómo se llama el presidente o el primer ministro de Suiza. El señor, sí, las asambleas esas que hacen donde ustedes deciden todo, pero no lo puedes hacer, y como no lo puedes hacer, si tú tienes propiedad privada y autonomía individual, de alguna manera el asunto político no te importa tanto. Mira, yo estuve aquí en Perú. Yo llegué en noviembre. Yo llegué aquí en diciembre. En noviembre estaba en México. Y les digo, la semana, o sea, yo llegué y mi novia llegó una semana después y vivimos juntos la semana de la destitución, del impeachment que le querían hacer a PPK. Y era una cosa que en la televisión estaba pasando eso, que los medios titulaban así gigantesco las últimas horas del presidente, no sé qué, y salías y la vida normal, normal desde todo punto de vista. De hecho, me acuerdo que esos días fuimos a la playa, fuimos al cine, fuimos al centro histórico de Lima, y nothing happened, es decir, todo en perfecto y absoluto orden. Y la gente en su pedo. O sea, de hecho, incluso las protestas que hubo por el indulto a Fujimori, que fue una semana después, fueron una cosa muy focalizada. De resto el país en sano orden. Y eso tiene que ver porque cuando la gente tiene su vida hecha y la gente tiene su propiedad y está comiendo y está negociando y está haciendo su trabajo, de alguna manera el Estado pasa a ser lo que siempre ha sido, una vaina, casi que una lucha entre clanes, ¿ok? Por hacerse el poder, pero tú no estás afectado. El rollo es cuando el cambio de cualquier tontería en el Estado te afecta a ti. Tipo, mañana el presidente decidió tal vaina y resulta que tú y tus carajitos se tienen que ir del país en 2 semanas. Ese tipo de cosas y ese tipo de incertidumbre sí es lo que yo mido, por ejemplo, a la hora de pensar en un sitio para emigrar. Por eso que en parte hay gente que se pregunta por qué los otros países no están como Venezuela y por qué cuando alguien dice México no es Venezuela o Colombia no es Venezuela. Hay algo de verdad en eso, ¿saben? Porque mal que bien, en esos países, nos guste o no, hay un nivel de propiedad privada y de autonomía individual mucho más grande que el que había en la Venezuela democrática previa al 98. Porque mucha gente ignora y casi nunca lo analiza cuando habla del chavismo, que es que la razón también por la que el chavismo la tuvo tan fácil es porque en Venezuela prácticamente todo ya era del Estado. Yo recuerdo que nosotros apenas estábamos entrando en un tenue proceso de privatizar la luz eléctrica y la CanTV, y Chávez lo que hizo fue revertir ese proceso bastante débil y adueñarse del Estado, y ya en ese momento era dueño del 90% del país. En el caso de México, de Colombia, de los otros países, ni siquiera de Argentina. Fíjense que Argentina tuvo al gobierno de Kirchner, fue un gobierno muy malo, hizo mucho daño, pero los argentinos no estaban pidiendo comida ni escarbando en la basura. Ni siquiera los bolivianos. Y miren que Evo Morales está bien loco, y sin embargo no. En Bolivia la gente no ha sufrido esa dependencia total del poder de los políticos. Esa tal vez es una de las razones no ortodoxas y no académicas por las que yo soy tan liberal. Es porque yo creo que en tanto tú seas dueño de tu casa, tu cosa, tu vaina, puedes estar gobernando, no sé, el tipo ese que gobernaba Canadá antes del marico que está ahorita. El tipo este que... dígame el que goberna, no, y el otro, el gordito este que gobernaba, sí, creo que era Quebec o Montreal, sí, que estaba muy loco ese pana. Y los canadienses no estaban migrando, ni estaban huyendo, porque bueno, el político puede ser un loco, pero tú tienes tu espacio y tu vida tranquila.
Y creo que a eso hay que apostar, porque yo personalmente no creo mucho en los cambios políticos. Creo que por mí hay que privatizar absolutamente todo, pero tengo una pregunta, porque... De hecho, me uno a Prata en el Amazon, en el Amazon Coin. Dime. Lo que no entiendo es por qué la idea de la propiedad privada es como natural. O sea, ¿quién te garantiza la propiedad privada si no es el Estado, por decirlo de alguna manera? Y porque si tú quitas al Estado y dices, bueno, mientras haya propiedad privada, todo bien, entonces la conclusión es la cosa americana, ¿no? Tenemos todos que tener armas. Y si entras a mi casa te mato porque esto es mi propiedad privada y entonces el viejo oeste. No necesitas justamente un Estado. That's exactly what I was Esa es la utopía. thinking. Ah, ok. Sí, totalmente. Porque... No, en serio. Okay. El Estado no te garantiza la propiedad privada. La protege. Fíjate el caso de Venezuela. Pero... en la mayoría de los casos. No es cierto. Quitando Venezuela y quitando Corea del Norte. De hecho es al revés. No, pero incluso quitando esos países. Francia. Por ejemplo, Estados Unidos, si tú abres un hueco en el piso y encuentras un chorro de petróleo, eso es tuyo. O sea, tú se lo vendes a la Texaco, a la Chevron, a la Shell, etc. En casi... Exactamente. Y después te vuelves loco, pues. Eso ya es peor tuyo. La avaricia te consume. Pero en líneas generales, es tuyo. Pero ahora, ¿eso garantiza quién? La Constitución del Estado, ¿no? No, al revés. En el caso de Sudamérica, incluyendo Perú, si tú abres un hueco en el piso y encuentras bauxita o coltán o petróleo, eso viene del Estado. El Estado te reconoce la bienhechuría, te puede reconocer algo, te da una pequeña indemnización que nunca es justa, pero eso es el Estado. Bueno, es de los chinos, en el caso de Venezuela es de los chinos y de los rusos, pero ese es otro tema. Exacto. Bueno, de otros estados, pues. Pero Exacto. Sí, pertenece a los acreedores del Estado. Por ejemplo, es que la propiedad privada tú la ves solo como la propiedad de tu tierra. Y no es así. Por ejemplo, si tú tienes tus servicios eléctricos, tus servicios de internet, dígame internet, que eso para mí es vital, tus servicios de la electricidad, de la telefonía, de no sé qué tengan allá en Francia, la calefacción, no sé si eso es un servicio, yo nunca he usado eso. Los croissants. Los croissants, lo que tú quieras. La comida, chamo. Si la comida es privada, el político pierde una gran autonomía sobre ti. Porque, o sea, tú puedes comer, tener tu casa, tener tu servicio, y eso crea incentivos para que la democracia funcione. En cambio, al revés, si el político ya es tu dueño, ¿por qué carajo yo tengo que respetar unos derechitos que están escritos en un librito que dice Constitución? Claro. O sea, aquí hay un librito que dice, usted no puede meterle un fusil en el culo a Vicente Uribe. Ok, si yo puedo entrar en tu casa y soy dueño de tu tierra, cuéntame, ¿por qué yo tengo que obedecer eso? Es decir, bueno, porque hay busca lubricante porque te voy a meter el fusil allí. Y se acabó. No, pero ¿cuáles serían las consecuencias? No, es que yo lo veo, yo lo veo como un punto intermedio. Como que me parece que la democracia per se, o como lo estamos definiendo en esta conversación, sí, es una quimera y es una historia de niños, pero no lo veo necesariamente así. O sea, yo lo veo como la encarnación de las instituciones en el ciudadano y en el cuerpo social, en el corpus social. Esa es la razón por la cual, si tú estás en Francia, por ejemplo, y tú sales a la calle, tú sacas tu teléfono celular y no sientes ningún tipo de acoso, ningún tipo de violencia, como que no te sientes inseguro, por decirlo de alguna manera, porque este tejido social e institucional que todos hemos convenido, con leyes y razones que todavía estamos tratando de entender, nadie puede decir que ha entendido esto, las mantienen juntas. Mientras que vas a Venezuela y te das cuenta lo que dices tú, la diferencia entre el libro y la interpretación es muy grande. Entonces, por más que diga, no le puedo quitar el teléfono a esta persona en la calle, el tejido social se ha difuminado y está corrupto y entonces eso se cae. Entonces, la sociedad se basa en una cantidad de acuerdos que son loquísimos. O sea, ¿por qué la gente paga impuestos, por ejemplo? Si tú te pones a pensar, ¿por qué los franceses pagan impuestos? ¿O por qué los franceses pagan tantos impuestos y hay tantos que van, pero en Suiza son tantos? Eso no tiene sentido. Pagamos impuestos creyendo en una especie de quimera y porque estamos todos de acuerdo, pero el día que la gente diga no nos da la gana pagar impuestos, eso se cae y no hay más impuestos. Entonces son unos acuerdos, unos convenios que tenemos entre todos que mantienen esa cosa andando y todos creemos más o menos en que los tribunales son así y entonces viene la policía y creemos en eso y si no creemos en eso, entonces bueno, viene allá Leopoldo López y la gente dice no creo en el tribunal, no creo en la policía, vamos a protegerlo y la sociedad se cae y todas las instituciones se caen. Para mí la democracia el tejido social es eso lo importante, más allá de si la forma de representación que tenemos con este tótem
que se supone que nos representa a todos y que después va a ir variando y entonces habrá otro partido, eso es otro tema. Pero creo que la democracia está justamente en el día a día y en el ciudadano de mantener esos valores que todos encarnamos de cierta manera. Claro, a todo eso le llaman el contrato social. El punto es que, aparte de que nunca lo firmamos, y es el único contrato que no tiene vía de salida, o sea, si yo firmo un contrato contigo, yo tengo todo el derecho de decir, ya no quiero seguir contigo. Hay una cláusula que especifica cómo se sale cada uno del contrato. Pero yo tengo... Eso que tú dices suena muy lindo, pero el problema es que ahí tú estás partiendo del hecho primero de que todos somos el Estado, por ejemplo, que es una cosa que te dicen siempre. Yo no estoy de acuerdo. No, yo no creo eso. Yo creo que el poder es el poder, nosotros somos nosotros. Yo no creo que nosotros seamos parte del Estado. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú piensas en la división de poderes, en la idea de que hay un poder judicial que controla al presidente, y teóricamente es así. Tú deberías poder, si alguien te invade tu casa, ir a un tribunal y decir, miren, el funcionario menganito de tal invadió mi casa, yo tengo derecho a la propiedad privada, protejan. Pero es que en el fondo, ese poder aparentemente autónomo tiene el mismo origen, porque todo el Estado es una misma cosa. A diferencia, precisamente hablando de Estados Unidos, donde realmente la Reserva Federal e incluso la Corte Suprema casi que tienen vida propia, desde la misma fundación de Estados Unidos. Mientras que la democracia, como la conocemos nosotros, la democracia al estilo socialdemocracia europea, que en el fondo las democracias latinoamericanas siempre buscaron imitar más el modelo europeo que el norteamericano, todo tiene un mismo origen, y al todo tener un mismo origen y al todo depender de un mismo ingreso también, porque eso es importante. Cuando un país está federalizado y de repente los impuestos no son nacionales sino que son municipales, tú puedes crear esos contrapesos y esas competencias. Cuando en cambio en países como como Venezuela o como Perú, todo depende del situado constitucional, es una cuestión de que un señor te niega los recursos y adiós autonomía. De hecho, como pasa, no solo en Venezuela, en casi toda América Latina, el presidente se pelea con el Tribunal Supremo, o con la Corte Suprema, o con el Tribunal Electoral, y decide, mira, este año no reciben presupuesto. Que es lo mismo que pasa con las universidades. Esa cosa de que tú eres autónomo, hay un acuerdo, está allí, pero que el fondo es una ficción. Basta que alguien tenga la pulsión autoritaria suficiente para acabar con eso. ¿Qué es la diferencia de lo que pasa en Estados Unidos? Puede haber un presidente autoritario o con ganas de ser autoritario, y como de hecho pasó, yo no sé tanto con Trump, porque Trump le veo más rasgos de charlatán que de dictador. Pero por ejemplo, Bush hijo fue un hombre muy autoritario, mucho, y Nixon también lo fue. Y sin embargo no pudieron, porque hay un nivel allí en el que ellos, aunque quisieran, de hecho se dice que Nixon quería usar armas nucleares en Vietnam, pero sencillamente no lo puedes hacer, no es si te sale del forro que tú lo vas a hacer. Tienes que pedir unos permisos y tienes que lidiar con una sociedad que salió entera a protestar en tu contra. Creo que la sociedad norteamericana es la única sociedad que sale a protestar contra el gobierno cuando está en guerra con otros países. Eso no lo ves en ninguna otra parte. Y eso te habla del nivel de autonomía del individuo norteamericano. Sí. Claro, pero es justamente porque el individuo tiene poder. O sea, a lo que me refería es eso, que el poder no es nada más los tribunales y la policía. O sea, el hecho de que tú hayas ganado un concurso literario, por ejemplo, te da un cierto poder. Y tienes capacidad de tomar decisiones, hacer ciertas cosas, y eso funciona en todos los niveles de la sociedad. Y es parte de tu función como ciudadano, digamos, en el cual, bueno, tenemos gente que escribe y jurados literarios que hacen esto. Y eso lo determina la sociedad. Es una quimera, está basada en nada, pero tiene cierto poder, igual que los profesores universitarios. Tú puedes, sí, quitarle la plata a la universidad, pero el poder de la estructura universitaria, el poder de crear gente pensante, de crear tecnócratas y tal, lo estás quitando, y al quitar eso vas a crear otras consecuencias que de pronto no vemos. Pero lo que me parece extraño, o sea, y eso es lo que te quería preguntar también, si la cosa es una charlatanería y no sirve de nada votar y todos son lo mismo, porque ya escuché eso mucho en los Estados Unidos, muchos amigos míos de izquierda y tal, dijeron, no, yo no voy a votar por Hillary porque, bueno, es igual que Trump, Hillary y Trump es la misma vaina, no voto, ¿no? Porque ellos eran por Bernie Sanders, y bueno, ganó Trump. Y entonces, obviamente no es lo mismo, porque con Trump o con Hillary, de pronto los intríngulis que están detrás de no sé, lo de los Koch brothers y el grupo de Bilderberg, de pronto será igual,
pero no es lo mismo tener nazis marchando por Charlottesville con antorchas y estar hablando de muros que de pronto hacer otras cosas. Entonces hay una diferencia entre los candidatos o de pronto es cosmética. Claro. No, claro que la hay. Yo no he dicho, yo no he asumido ese discurso anarquista de que todos son la misma mierda y tal. Digamos, mi mundo ideal es una democracia funcional. Lo que pasa es que creo que para que sea funcional, tu gran lucha tiene que ser por crear ciudadanos con propiedad y con riqueza. Si tú tienes plata, propiedad y armas de fuego, eso funciona. Creas las condiciones para que los ciudadanos accedan a eso. Porque también tienen derecho a decir, no creo, o sea, ¿qué pasa si la gente dice, ok, ¿por qué tengo que aceptar tu premisa? Sí. A mí no me interesa la propiedad, a mí no me interesa la riqueza, yo quiero ser un maldito hippie y ya, y no tener nada, o sea, voy a ser un Hare Krishna. Entonces, entonces estoy fuera del sistema, me tengo que mudar de país o... No, puedes hacerlo, el punto es que tú puedes hacerlo, pero si yo quiero hacerlo... no me lo puedes imponer, no me lo deberías poder imponer. Es decir, en las sociedades libres tú puedes ser un Hare Krishna como Ilan Chester, pero y además cuando tu mujer se enferme la dejas sola y tal y todo lo demás, pero lo que no puedes hacer bajo ninguna circunstancia es imponerme a mí eso. Porque yo sí quiero mi escopeta y mi propiedad. Pero entonces no le estás imponiendo al Hare Krishna. Se vengan a meter a robarme. Claro. Pero le estás imponiendo tú al Hare Krishna que tiene que tener una escopeta y que, ¿sabes? O sea, ¿por qué le estamos imponiendo al Hare Krishna? Entonces decirle, mira, pana, la naturaleza humana empieza con propiedad privada. ¿Quién dijo eso? ¿Es biológica? No, es así y entonces, y no podemos cuestionarlo porque si no somos comunistas, ¿no? Entonces hay que asumir que eso es así. No, para nada, porque fíjate una cosa. Si tú quieres formar una comuna Hare Krishna, adelante. El punto es que ¿por qué me vas a obligar a mí a ser parte de ella? Es decir, porque el problema ahí es el constructivismo, no la decisión personal. Tú puedes en un marco de libertades ideal sería como un marco para las utopías. El que quiera su utopía, hágala, pero hágala usted, señor. Y métase usted y los que usted convenza voluntariamente. Claro. De hecho, hasta en Israel hay comunas. Yo conozco a alguien en Israel que vive, ahorita se me olvidó el nombre, pero tienen un nombre ahí de unas kibbutz, comunas. ¿No? Exactamente, unos kibbutz, correcto. Viven en kibbutz. Yo no podría vivir así, asco. O sea, no, olvídalo. Yo ni siquiera aguanto a mis vecinos, a mí no me gusta la gente. Pero yo no tengo ningún interés de vivir comunitariamente con nadie. Más bien al revés, que yo soy feliz donde ni me saludan en el ascensor. Pero bueno, tú puedes vivir así, yo no tengo ningún problema. Pero el asunto es que tú entiendas que si me vienes a obligar a mí, yo tengo una escopeta y en mi casa no vas a entrar. Pero cuando tú... yo podría argumentar que si tú dejas que una parte de la población se arme, estás también dejando que el resto de la sociedad que no está armada está en ligera desventaja. Es decir, puedes tener tú como una hippie, pero tienes que contratar seguridad privada, ¿no? Sí. Porque no hay... Y yo podría... Porque yo creo que también, porque el asunto de, está bien, no deberíamos tener un Estado con planificación económica centralizada, estamos de acuerdo, pero por otro lado, hay algunas cosas en las que quizás si nosotros tercerizamos como sociedad, tercerizamos ciertos aspectos, podríamos de pronto no tener que aprender a disparar, ¿no? Porque el tiempo que inviertes aprendiendo a disparar es un tiempo que pierdes produciendo, ¿no? Porque hay gente que le va a costar mucho aprender a disparar y bueno, y eso es productividad perdida, ¿no? No, porque tú estás partiendo de que todos se van a comprar un arma. Pero es que si yo me compro un arma voy a estar en desventaja, voy a estar en peligro de... ¿Sabes? Es como que tú te mudas a una calle donde todo el mundo tiene rejas y tu casa es la única que no tiene rejas. Entonces, ¿sabes? Como que, bueno, yo creo que tengo que poner rejas. O sea, que es como que o los Hare Krishna te imponen la cosa pacífica o el Estado te impone, o esta gente te impone el que tienes que tener un arma. No, es que no, es que tú entonces tendrías que planificar un punto medio entre ambos. Y entonces, y eso es injusto para todos. Es injusto para el que quiere ser Hare Krishna. Aikido. Exacto, coñazo, correcto. Pero es que además tiene vaina oriental, así que todo bien. Pero estaba pensando hasta qué punto esta idea que tenemos nosotros del Estado todopoderoso y tal, y que además es, ¿sabes? Como el máximo benefactor
¿sabes? O el martillo de Dios, ¿no? O sea, porque además es como que nos decantamos por uno por otro, ¿no? ¿Hasta qué punto esto no es también, bueno, herencia de la corona o qué sé yo, ¿no? ¿Sabes? El hecho de haber vivido, de que nuestra historia es una historia de colonias, ¿no? Porque hay un asunto también que es que cuando estamos, por ejemplo, cuando tú vas en un país relativamente normal y, ¿sabes? Hablas de la Reserva Federal o hablas del sistema judicial, existe también la conciencia de que eso es tuyo. O sea, que cuando tú vas a una oficina del Estado, ¿sabes? Tú te paras frente a un funcionario y tú demandas algo que es tu derecho por dos razones. Uno, porque el trabajo del funcionario es ese. Y número dos, porque tú estás pagando su sueldo. Y hay como que una idea muy clara, ¿sabes? Es como el punto de que partimos, una idea tácita de que yo no estoy aquí para que me hagas favores. Tú tienes ese trabajo más o menos cómodo gracias a que, bueno, tenemos una especie de contrato palabreado en el que, bueno, tú tienes tu trabajito de oficina, yo me encargo de pagar tu salario y bueno, y ahí vamos, ¿no? Tú me dejas cometer ciertos crímenes y tal, y tú ¿sabes? Me das algunos favores, pero esa oficina es mía. En cambio, en los países de mierda de donde venimos, ¿sabes? Esa oficina es del señor, ¿sabes? Del dueño de la hacienda, y tenemos todos que arrodillarnos para entrar a la oficina y, ¿sabes? Pedir, por favor, sería tan amable de darme un pasaporte y tal. Y entonces es completamente normal que, ¿sabes? Tú picas a la sociedad y la mitad piensa que sí, que de verdad sí debe arrodillarse, y la otra mitad dice no, ¿sabes? Vamos a comprar todos armas y vamos a tumbar el gobierno. Tú sabes que es curioso, que eso es más un mal de la democracia de lo que era, por ejemplo, en las monarquías. Y tiene que ver con el cambio del discurso, porque fíjate, cuando tú eres rey y yo vivo en tu reino, estamos claros de las relaciones de poder. Tú eres mi rey, yo soy tu súbdito y yo vivo por un comodato tuyo en tu territorio. Entonces yo, por ejemplo, tengo más tendencia a crear rebeliones fiscales, que es cuando yo decido no pagarte impuestos o cuando yo decido rebelarme ante la autoridad. Porque la autoridad tiene ante mis ojos una imagen mala. Es decir, ¿quién es el rey? El rey es ese señor gordo que hace comilonas, que tiene un harén, que tiene su corona, sus joyas, no sé qué. En el Estado democrático pasa algo muy curioso. Como todo tú lo llenaste de una narrativa buena, entonces el presidente es un servidor público, el Estado es un ente benévolo, el Estado es algo de lo que tú eres parte, entonces tu tendencia no es a la rebelión fiscal, es decir, a la autonomía ciudadana frente al poder, sino al revés. Tú empiezas a decir, bueno, entonces hay que pagar más impuestos para que haya más bien, la sociedad es la que es mala, el gobierno es el que es bueno, y empiezas a crear un incentivo para que la gente pierda. Primero, su capacidad de defenderse fiscalmente. Y segundo, ese impulso del que hablaba Vicente de ejercer la ciudadanía. De decir, mire señor, yo vengo a hacer un trámite. Hágame mi trámite porque ¿qué hace usted ahí leyendo un libro? Venga y atiéndame. Esa irreverencia, por así decirlo, surge cuando tú tienes clara la relación de poder. Mi gran problema con la democracia es que la democracia miente respecto al poder. Te dice que el político es un servidor y que tú eres parte del Estado, cosa que no es cierta. Cuando el poder está claro, se crea una relación clara en el que tú eres el poderoso, yo soy el subyugado y por tanto, tú y yo estamos enfrentados constantemente y yo a ti, está bien, yo accedo a pagarte una parte de impuestos. Yo accedo a que tú funciones y a darte estas funciones, pero te voy a estar exigiendo siempre que lo hagas, porque yo paso a tener una especie de sentido en el que yo soy tu jefe. Pero el punto con la democracia es que es al revés. Ha creado un ciudadano que se siente súbdito del Estado y que siente más bien que el Estado le va a dar cosas. Como cuando la gente dice, no, el Estado nos da la libertad de expresión. Es al revés. Nosotros siempre tenemos libertad de expresión y le damos al Estado el poder de regular algunas cosas para que a tu hija de 5 años no le pasen una película pornográfica a las 2 de la tarde. No, el Estado nos da la propiedad, no es al revés. Nosotros somos los propietarios que le damos al Estado un espacio para que funcione. Ese debería ser el orden correcto, sin necesidad de disolver el Estado. Porque tú tienes que tenerlo de esa manera. Para mí, en ese sentido, las monarquías eran mucho más honestas. Porque nadie le decía al monarca,
creía que el monarca era un servidor público, ni mucho menos. El monarca era un personaje antagónico. Incluso en los cuentos infantiles, el monarca siempre era el malo, el rey era el de las comilonas, no sé qué, el que secuestraba a la pobre princesa. Y el ciudadano era el caballero que se enfrentaba al Estado. Cuando tú cambiaste eso, y eso lo cambia el Estado democrático, comienza a surgir esta pendejada de que, no, es que si yo no pago impuestos estoy creando desigualdades. No, es que si yo no pago impuestos, imagínate, la gente sufre por mi culpa. Y empiezas a darle al Estado un cariz en la narrativa en el que él es el bueno y el ciudadano termina siendo el malo por pedir espacios de libertad. Es algo muy paradójico. Eso creo que en países como los países europeos, dentro de todo, sigue existiendo ese ánimo en el ciudadano de darse a respetar frente al Estado, por así decirlo. Y fíjate, a medida que más avanzan los estados de bienestar, más se va perdiendo, curiosamente. Porque claro, la gente empieza a creer que el Estado lo rige, y es al revés. Nosotros deberíamos regir al Estado. Claro, pero y volviendo a mi pregunta inicial, o sea, si destruimos el Estado, si disolvemos el Estado, si todos tenemos armas y tal, justamente ¿cómo evitamos o cómo controlamos que no haya una corporación inmensa tipo Amazon que se irga en una especie de señor feudal, y entonces terminamos justamente como en la Edad Media, en la cual hay un señor feudal y todos somos siervos? Entonces estamos nosotros los siervos aquí con nuestras escopetas protegiendo, y Amazon hace lo que le da la gana y nos impone lo que le da la gana, y ahí sí no hay ningún tipo de discusión ficticia o no, porque aún podemos hacerlo, ¿no? O sea, depende de los países. En Francia las marchas y las protestas todavía logran cambiar o detener ciertas cosas. Si lo haces contra Amazon no va a ser el caso. Claro, y entonces, en tu utopía, ¿cómo evitas que surja un tercer excluido ahí que diga, bueno, ahora que no hay Estado y ahora que todo vale, bueno, yo soy el que tiene más plata, obviamente va a ser el que está arriba en la jerarquía, y me da la gana de que en Facebook no haya fotos de mujeres con los senos al aire, a pesar de que estén dando teta? Pero es que arriba en la jerarquía no solo está el que tiene más dinero, como si fuese una acumulación original. Es decir, Amazon llegó a ser Amazon porque nosotros le compramos a Amazon. Claro. Bueno, yo no, pero la mayoría, yo alguna vez lo he hecho, pero realmente no soy cliente de Amazon. Es porque ustedes, gente como Vicente, se gastan todos los meses mucho dinero en comprarle a Amazon. Así como Daniel con Apple. Entonces le hacemos... Pero van a hacer un boicot, es igual que hacer un boicot a PDVSA en Venezuela. No puedes hacer un boicot a Amazon ni a Facebook. O sea, si le hacemos un boicot a Amazon y a Facebook, ¿cuánto tiempo tenemos que estar nosotros tres o toda Francia haciéndole un boicot o sea, eso no va a funcionar nunca. No, o sea, si dejamos de comprar en Amazon, vamos a tener que estar, o sea, siglos y siglos y siglos. Fíjate nada más Uber, que está justamente subsidiado por, tienen unos backers ahí, tienen 5 millardos en reserva, por eso es que Uber es tan barato, porque lo que están haciendo es tratando de sacar a la competencia del mercado para después agarrárselo todo. Entonces no son 100 millones de franceses o venezolanos, qué sé yo, que van a decir, bueno, es que no nos gusta la política de Facebook sobre los senos, vamos a salirnos todos. Eso jamás ha funcionado nunca, ni en la democracia, ni en el totalitarismo, ni en ningún sistema. La gente siempre se va como decantando. Entonces no veo qué clase de contrapoder tendríamos nosotros, aparte de eso. No te compres lo que ya estás acostumbrado a comprar y entonces te tienes que quedar una semana o dos sin los productos esenciales que ya se han convertido como básicos en tu vida, y vemos qué pasa. Lo veo muy difícil, o sea, es un contrapoder mucho más frágil que de pronto tener estos diputados a los cuales uno le puede escribir y fastidiarlos en su casa y hacerles cacerolazo. Claro, pero es que aparte de que puedes hacerlo, de que puedes no consumirlo, también está el hecho de que esas corporaciones no tienen tal poder sobre la gente y no lo tendrían, mucho menos si no existiera el Estado. Porque, por ejemplo, en primer lugar, Facebook no es libre. Facebook no nos impone sus normas. De hecho, tal es así que todo lo que tú ves ahorita en China, que todas estas corporaciones cuando entran a China las dejan entrar, a Facebook no las han dejado entrar todavía, el Estado chino les dice, mira, estas palabras no pueden salir en tus buscadores, estos productos no los puedes mostrar, esto no lo puedes hacer. Igual pasa con muchas de las políticas sexuales de Facebook. Una de las razones por las que esas políticas sexuales existen es, entre otras cosas, porque hay leyes que imponen en esos países, en países como Estados Unidos, que si un producto va a estar al alcance de menores de edad, tú tienes que tener una política para que ese producto se adapte a ello.
Pero además está el hecho de que esas corporaciones no existían hace apenas 10 años. Tú acabas de decir, cuando tú y yo nos conocimos, Vicente, Facebook era una novedad. Yo me acuerdo como hablábamos nosotros tres precisamente por ahí. Era una cosa así como que vamos a conectarnos al Facebook. Exacto. Hoy en día es una cosa totalmente corriente y en 10 años puede que no exista. Como de hecho, mira, sin ir muy lejos, ayer o anteayer estaba leyendo un argentino que hablaba de todo lo que ha muerto en estos años. Snapchat, todo MySpace obviamente, pero MySpace. Snapchat supuestamente iba a sustituir a Instagram y a Facebook, no pasó. Supuestamente Twitter estaba quebrado y Twitter está empezando a crecer otra vez. Kodak era la líder de la fotografía y del celuloide hace 15 años, hoy está en la quiebra absoluta. Y acaba de quebrar GoPro. GoPro está empezando a entrar en un proceso de recesión, cuando yo que tengo GoPro en mi casa, hace apenas 3 años GoPro parecía que iba a dominar el mercado de las cámaras. El mercado no es estático. Y fíjate, por ejemplo, no sé, el caso de Amancio Ortega en España, el señor dueño de Zara, de Inditex, que son los dueños de Zara. Eso es una megacorporación y yo no creo que me imponga nada, ni que me esté subyugando. De hecho, en mi vida he comprado ropa en Zara y es la corporación más grande del mundo. Ese señor sigue siendo, o era hasta el año pasado, el hombre más rico del planeta. Igual pasa con Microsoft. Microsoft domina mi vida de una manera a nivel de imposición y tal. Yo creo que no. Y no solo porque existe Apple, sino porque además yo no estoy forzado a comprar los productos de Microsoft. Mal que bien, en esta economía parcialmente intervenida, yo puedo estar ahorita hablando con ustedes con una computadora Windows, tengo un teléfono Android que es con el que estoy grabando esto, y tengo un iPad por aquí abajo. Yo esas 3 decisiones de 3 corporaciones distintas no las puedo tomar con el Estado. Yo no puedo decidir, me quedo con esta institución del Estado porque me parece que está bien, que funciona, que me da el servicio que quiero, y en cambio con estas 2 instituciones no, porque me quiero excindir de ellas. Claro, pero tú te puedes excindir de las corporaciones, y aparte de que te puedes excindir de ellas, las corporaciones no tienen un poder absoluto. No hay una sola corporación que haya estado presente en nuestra vida de manera determinante en los últimos 20 años, por ejemplo. Y eso te habla mucho de cómo el capital se mueve. No, claro, pero... Es decir, hace un siglo los enemigos del marxista eran que la Ford, la General Motors, Coca-Cola. la Coca-Cola. Ajá. Hoy en día los enemigos son Facebook, Amazon. Dentro de 10 años serán otros. Pero aparte de eso, está el hecho de que primero todas nuestras comunicaciones no se dan por Facebook. Eso es otra cosa también. Nosotros en realidad nos comunicamos, buena parte de nuestra comunicación la hacemos por otras vías. Facebook es, como no, la empresa dominante y la empresa líder, no necesariamente la empresa hegemónica, porque hay una diferencia entre liderazgo y hegemonía. El Estado es hegemónico. Las corporaciones, aunque yo no niego que por supuesto pueden abusar de su poder, porque sería muy ingenuo decir que no, no son hegemonía. Aparte de que te puedes excindir de ellas, es que ellas mismas no son hegemónicas. Y habiendo libertad absoluta, entre otras, eliminando por ejemplo las patentes, que es algo que no existiría si no existiera el Estado, difícilmente una corporación tendría un liderazgo tan fácil. Porque muchas de estas corporaciones, sus liderazgos se deben a que en el sistema actual, cuando tú tomas el liderazgo del mercado, el proteccionismo del Estado es tal que termina protegiendo a los líderes e impidiendo la entrada a los pequeños. Que es lo mismo que pasa con el mercado laboral cuando tú no puedes entrar si no te formalizas, porque automáticamente se protege a los que ya están, poniéndole una barrera de entrada a los que vienen. La eliminación del Estado también eliminaría todas las barreras para entrar. Claro, pero o sea, lo que yo diría es que no es el mismo sistema de corporación que estamos comparando. Como que antes de pronto las corporaciones estaban difuminadas, como dices tú, y estaban repartidas en todas partes del globo. Pero hoy en día es verdad, o sea, nosotros jamás... Puede ser que las startups y las empresas cambien, como bien estás diciendo, pero la gente que está atrás es más o menos la misma. O sea, estamos hablando de que jamás en la historia de la humanidad hemos tenido más o menos 50 personas, mayoritariamente hombres, blancos, entre 25 y 40 años, que tienen la capacidad de escoger la forma en la cual 2 billones de personas del planeta, 2 millardos,
van a utilizar su teléfono celular para tomar fotos, por ejemplo. Eso nunca lo hemos visto. Y entonces tenemos esta concentración de poder en este grupito que también es súper progre, ¿eh? Ese es otro tema también, que están por allá en Silicon Valley y que tienen también sus valores y que lo están imponiendo. Entonces, no veo cómo la disolución del Estado podría evitar que eso se convierta en el gran faraón egipcio que ahora nos va a regir nuestras vidas. Sí, entiendo que te puedes desligar de las corporaciones y te puedes salir de Facebook, pero bueno, yo me salí de Facebook y te puedo decir que no está fácil. O sea, de verdad pierdes comunicaciones, tienes que organizarte. No es tan fácil como decir, bueno, no va a tener más Twitter y entonces en tu trabajo, bueno, ¿y qué pasó con tú eres el tipo que manejaba el Twitter? No, es que ya no creo en la corporación porque el dueño de Twitter, no, en fin, lo veo complicado. Pero está también el asunto de que si tú, suponte que tú dices, bueno, vamos a desregular a los fabricantes de celulares y entonces varias de las cosas que vamos a eliminar es, por ejemplo, la inspección en las fábricas, ¿no? O sea, una de las evoluciones naturales de eso sería tener a menores de edad trabajando en las fábricas, ¿no? Porque son mucho más económicos y tal, y en el fondo no necesitas mano de obra especializada para hacer ciertas cosas. Quizás incluso desregularías también parte de la publicidad, por lo tanto, sabes, puedes usar mujeres desnudas para anunciar los celulares y tal. Y quizás llega un momento en el que una de las empresas, que sea la más brutal, va a ser la que termine ofreciendo el mejor producto en calidad-precio, ¿no? Mal que bien, ahorita los aparatos tienen cierto precio porque hay que pagar una pasta por toda la regulación de mierda que le ponen a las cosas que hacen, ¿no? Pero, ¿sabes? Si en algún momento una empresa termina triunfando y todos seremos muy felices comprando estos aparatos más baratos, ¿no? O sea, el nivel de resistencia moral que necesitas para poder no comprar este aparato es muy alto, ¿no? Entonces, ¿sabes? La mayoría va a decir, no, si yo voy a comprar, ¿sabes? Bueno, sí, lo hacen niños porque, bueno, está bien, necesitan las manitos chiquitas para poder atornillar pero me gusta, ¿sabes? $100 más barato que el que era más barato antes, así que, bueno, ¿sabes? Todos tenemos que vivir, ¿no? Y entonces todos vamos a terminar comprando los productos de esta compañía y quizás esta compañía se transforme en un ente hegemónico. En ese momento, para tú poder comunicarte, tienes que pasar por esa compañía, ¿no? Y bueno, eso quizás es posible que, no es una garantía de nada, es posible que eso también signifique que esa compañía se transforme en la hacedora de reyes, ¿no? Que para tú poder gobernar un país tienes que tener algún control o algún interés en esta compañía, ¿no? Y eso quizás lleve a romper esta idea de que el Estado o lo que queda del Estado o la sociedad nos pertenece, porque en realidad termina perteneciéndole a esta empresa que fabrica los productos más baratos, ¿no? Este es un caso extremo apocalíptico, y yo sé. Yo lo que estoy diciendo es como, ¿sabes? Es una de las decantaciones, ¿no? O sea, el mismo caso que, por ejemplo, cuando la mayoría de las noticias vienen de un canal, quiero decir, de un medio de comunicación, como por ejemplo Facebook, tienes la posibilidad de que alguien con suficiente músculo financiero pueda alterar el resultado de unas elecciones, ¿no? Como el villano de Kingsman, lo que tú me estás diciendo. Sí, bueno, o como Samuel L. Jackson en Kingsman. Como el villano de Putin, ¿no? Que independientemente de cuál sea la verdad, todo apunta a que es uno de los tipos que gobierna. Es uno de los tipos que gobierna quién es presidente de los Estados Unidos, ¿no? Allegedly. Claro. Bueno, pero... Allegedly. Claro. Allegedly. Pero es que estábamos hablando de la disolución del Estado. Sin el Estado sí, no vas a elegir presidente. Bueno, y además... Y ya voy para allá, porque además una de las cosas que sí te voy a conceder es que el hecho de que haya Estado no es garantía de nada, ¿no? Porque puede haber Estado, como en Estados Unidos, e igual te pueden, ¿sabes?, hackear las elecciones. Perfectamente. Porque al final la desregulación de los medios de comunicación, o que si el Estado mira para otro lado, no solo no está cumpliendo la función que supuestamente hemos tercerizado en él, sino que además pagas doble precio, pagas el precio de mantener un monolito que no sirve para nada, y pagas el precio de que el presidente de una nación con quien no comparte sus valores determine quién te va a gobernar. Pero, y quién va a ser el jefe de ese Estado monolítico que ahora tienes que mantener. Entonces, ¿sabes?
Pero ya, Es como, ya estamos viviendo, no estamos viviendo ese, tienes la ese mierda, paso. la peor mierda de los dos mundos, ¿no? Tienes el Estado monolítico y la desregulación que te llevó a perder el control del Estado. Pero es que yo veo eso como que ya está sucediendo cuando tú ves en Estados Unidos que hay estados locales que están tan vapuleados y tienen tan poco poder, que entonces tienes Amazon, como sucedió hace poco, que dijo que iba a abrir una fábrica en Estados Unidos porque, bueno, siguiendo la cosa de Trump. Y entonces Tesla. hubo estados que se pusieron a hacer subasta, básicamente, de remisión de impuestos. Amazon, si te vienes para acá, no pagas impuestos y tal. Y era una cosa tan loca que hubo estados que terminaron, la propuesta era perder plata. Era traer Amazon para mi estado y entonces te desreguló los impuestos de tal manera que terminó perdiendo plata porque son tan débiles que no tienen otra opción que arrodillarse frente a Amazon y decir, bueno, mira, pana, ven para acá por favor porque necesito los votos y hacer que la gente crea que estamos haciendo que trabajen cuando al final vamos a terminar con menos plata. Y entonces ese movimiento ya está como empezando a suceder. Lo que pasa es que yo lo veo como que inevitablemente hacia esa dirección. No a Yuval Harari. En la conferencia que dio en Davos hablaba exactamente de eso. El tipo dice, él no es marxista, pero él predice un futuro mucho peor en el cual después de las corporaciones estas que se van a agarrar todo, va a aparecer la bioingeniería. Y entonces va a haber sistemas con los cuales van a poder predecir las conductas de todo el mundo. Entonces todo el mundo se va a comprar el Google Glass, porque etcétera. Y va a aparecer un totalitarianismo cibernético. La conferencia es fascinante y te dice unas cosas que no hemos pensado, pero no veo bien cómo si desregulamos la cuestión y eliminamos el Estado, no tendamos primero a que las empresas se coloquen en ese lugar, porque son estructuras de poder, ¿no? Las estructuras de poder existen y no se pueden cambiar, son así, y tú quitas algo y se mete alguien más. Entonces siempre es el problema. Y después de que estén esas corporaciones, con la realidad virtual, la robotización, etcétera, terminemos, weón, con que nos van a estar gobernando unos entes cibernéticos ahí, que todos difuminados, en los cuales no podemos votar. Jeff Bezos estará en Marte con Elon Musk. Entonces buena suerte y para allá hacer la manifestación frente a su casa. Y y en fin. En un scratch intergaláctico. Exacto. Yo creo que John se quedó sin audio. ¿Sí? John tiene lag. O se quedó. Claro. Sí, no. Se quedó pasmado. Se quedó pegado un segundo. Se quedó pasmado con tu argumento. Wow. Claro, imagínate. No, pero tú sabes que hay algo muy, muy divertido. Hace unos años había un señor que decía lo mismo, que es Alex Jones. Y ese caballero que está intelectual muy respetado. Pero sí, las ranas son gay. Bueno, lo respetábamos nosotros hasta hace unos años. Lo citábamos nosotros mucho en panfletos durante muchos años. Porque, no, bueno, mira, Monsalve tiene como 50 artículos citándolo en panfletos. Yo jamás lo llegué a citar, ni mucho menos. Porque precisamente todas esas teorías conspirativas me dan risa. Ese señor, después de defender esa misma idea, de hecho, él fue el que hizo los primeros señalamientos al Club Bilderberg, ¿se acuerdan? Él era uno de los primeros que decía que sí, que tal. Y terminó apoyando a Trump y convertido en este demente que es hoy en día, que creó además Infowars, que es una cosa súper loca porque es como panfleto negro pero con dinero, y con recursos. Y tú dices, bueno, ya va. Todas esas utopías antimercado que se iban a cumplir hace un siglo, cuando Marx predijo exactamente lo mismo que tú estás diciendo, Vicente, pero palabra por palabra, que las corporaciones se iban a unir, que iban a tener todo el dinero, que iban a empobrecer el mundo, y pasó exactamente lo contrario. El siglo XX es la prueba de que Marx, que ayer cumplió un año más de muerto, absolutamente errado en todas y cada una de sus predicciones, pero es que no pegó ninguna. El tipo es como Adriana Assi, todo lo que dijo se cumplió, pero al revés. Y tú hoy entonces planteas ese futuro así todo apocalíptico, que da miedo y tal, y tú dices, bueno, primero, ¿se han cumplido algunas de las predicciones apocalípticas previas hasta ahora? No, todo lo contrario. La presencia de las corporaciones hoy en día, lejos de ser un elemento esencialmente maligno, cuando tú te pones a ver, es que la presencia del capitalismo y de la propiedad privada y de los desarrollos económicos ha redundado fundamentalmente en la cura de enfermedades, en el mejoramiento de la calidad de vida de un montón de gente, en que los pobres, lejos de ser subyugados, ahora se comunican, ahora tienen acceso a internet, ahora tienen acceso a por lo menos unos niveles mínimos de sobrevivencia que no lo tenían previos a la revolución industrial. Y eso te permite decir, bueno, primero,
no es cierto que el mundo siempre haya ido para peor. Por tanto, yo me puedo calmar y no prever que el futuro va a ser una cosa horrible hacia el mañana, porque hasta ahora no lo ha sido. Y porque quienes predijeron eso, el tiempo, lejos de darle la razón, se las ha quitado por completo. Y terminas como Alex Jones, pues convertido en un loco que nadie le presta atención y que... Pero el crecimiento, el aumento de la desigualdad, ¿sabes? De la distancia entre los ricos y los pobres, el 1% y el otro 99%, eso es marxismo de librito, ¿no? O sea, tienes más dinero yéndose a los que tienen más plata, los de abajo, o sea, todo el mundo está trabajando, el ingreso medio, el ingreso de la clase media americana, por ejemplo, el sueldo mínimo de Estados Unidos es el que tenían en 1950, o sea, han perdido por adquisitivo, etcétera. Entonces, bueno, Marx es otro tema, es muy complicado de discutir, pero lo que me parece es que no es solamente Noah Harari, que bueno, que es un intelectual bastante respetado que nos está tratando hacia eso, también está Sam Harris, una pila de gente. Entonces, no sé hasta qué punto se pueda... O sea, bueno, Alex Jones también es un chiste, pero no me parece que si tomamos... Si decimos como que no hay nada de qué preocuparse aquí, vamos a dejarlo así, las corporaciones van a resolver todo, cuando caigamos de pronto en algo que no nos guste, no tiene que ser una cosa totalitaria, pero simplemente que veamos las cosas diferentes de Amazon. Que tú dices, bueno, yo quiero leer el Mein Kampf porque me da la gana, y de pronto ahora decidieron que nadie puede leer el Mein Kampf. Entonces, allí, para ir hacia atrás... Si no tenemos un tejido social, un estado suficientemente fuerte, si solo soy yo con mi escopeta aquí en mi casa, y mi kung fu, va a ser complicado, por no decir imposible, revertir las cosas. Y eso es lo que me da como preocupación en cierto sentido. Y otra vez te reitero el hecho de que son la misma gente, o sea, lo que es Jeff Bezos, Peter Thiel, Zuckerberg y toda la gente que está en Silicon Valley son personas muy particulares, muy seleccionadas, entonces que ellos sean los que tienen la capacidad de conducir la cultura o vehicular la cultura a nivel mundial. Me parece bastante complicado y pernicioso, y creo que puede crear un backlash en el cual la gente de verdad va a llegar a un punto en el que se repliegan en sus instintos primarios, que es mi identidad como islam, como blanco americano, como musulmán, judío, etc. Claro, pero si tú crees que la gente es tan pasiva y tan tonta, entonces ¿por qué creen en la democracia? Porque si aparentemente el ciudadano es un bobo que no va a hacer nada para defenderse, que por cierto yo no dije que dejemos todo en manos de las corporaciones, para nada he dicho eso, todo lo contrario. El poder económico, en tanto se libera, es malo para las corporaciones. O sea, si algo Zuckerberg o Bezos no quieren, es un montón de gente libre para competir contra ellos. De hecho, más bien por eso se agarran todo. Exactamente. Correcto, y precisamente por eso es que ellos compran a los estados, porque precisamente los estados les garantizan que no les va a entrar competencia. Y porque los estados no son fuertes como para defenderse, o sea, porque la Polar no se puede comprar el estado venezolano. No, al revés. Sí. De hecho, es exactamente al revés. Los estados son tan fuertes que pueden perfectamente imponerte una oferta única en el mercado. Es decir, el Estado se asocia con una empresa y tiene la fortaleza suficiente de decirte, este es el único producto, no sé, ya que estamos hablando de la Polar, ponte que hay una ley proteccionista y dicen, mira, la cerveza que va a entrar a este país es la cerveza tal, y es la única cerveza que puedes consumir. Los Estados son muy fuertes, el Estado nunca había sido tan fuerte como ahora, el Estado pasó... Hoy en día te cobra, aparte del 50% de tus ingresos en impuestos, es que el otro 50% está hiperregulado. Claro. Tú decides, no en base a unas corporaciones que llegaron a tener el poder que tienen en base a la libertad, sino en base a unas corporaciones que llegaron a tener el poder que tienen en parte porque el Estado se los ha permitido. Porque el Estado me impide a mí ir a competir con ellos y le impide a las personas con capital competir con ellos. El Estado te dice... Estos son los señores que tienen autorización para importar pescado. Estos son los señores que tienen autorización para importar carne. Estos son los señores que tienen autorización para importar cerveza. Estos son los señores que pueden montar una compañía telefónica. Estos son los señores que pueden montar un canal de televisión. Y tú, como ciudadano, te conviertes en cliente cautivo de esas empresas porque el Estado te lo impone, no porque tú lo decidiste. Evidentemente, sin la existencia del Estado, esas corporaciones pierden mucho de su poder coactivo sobre ti. Pierden también mucho de su público cautivo
hacia ellas. Es decir, la gente que está obligada a consumir en un país solamente 3 líneas telefónicas. ¿Por qué? Porque el Estado español, por ejemplo, decide que ellos protegen a Claro y a Telefónica. Y esas son las únicas 2 empresas que pueden operar allí. Y al ser las únicas 2 empresas que pueden operar allí, tú tienes que comprar o Claro o Telefónica. No puedes comprar otra. No puedes comprar, no sé, la que sea que esté en Francia o la que sea que esté en Portugal. Porque si la empresa de Portugal quiere operar en España, no puede hacerlo libremente. Claro. Tiene que pedirle permiso al Estado español. Pero hay una lógica detrás de eso, ¿no? O sea, no es nada más una cosa de mafia. Pero lo que no entiendo es que si el Estado es tan poderoso y tan omnipresente, ¿por qué el Estado europeo no le puede cobrar impuestos a Google? O sea, porque Google vino para Europa, vino para Francia y entonces debían 5 millardos y después se fueron para Irlanda y cuando los consiguieron en Irlanda, Google dijo, no, vale, yo voy a pagar como que 2. Y entonces el Estado dijo, bueno, mejor 2 millardos que 5 millardos, vamos a... O sea, eso dejó claramente ver que la empresa era tan importante y tan poderosa que el Estado europeo, como tal, no se le pudo enfrentar y decir, no, mira, Vicente pagó el 50% de su vaina, tú pagas el 50% de su vaina y son 5 millones y ya, o sea, 5 millardos. No sé, lo veo... Precisamente, porque creo que... Aparte de que también el Estado tiene una función, o sea, cuando el Estado regula que puedes vender pescado o carne, no lo hace simplemente por decir, este es el amigo mío que va a ser el importador de carne, está para evitar que te envenenes, ¿no? O sea, sin el Estado las empresas echarían los desechos, o sea, lo que llaman la externalización de los costos, ¿no? Echarían los desechos en los ríos, o sea, ¿qué es lo que impide que una empresa aquí bote todo en el Sena? Bueno, que el Estado le dice, mira, eso es ilegal y no lo puedes hacer. Si eliminamos eso y decimos, bueno, tenemos que esperar que los consumidores decidan que este producto es venenoso porque se le murió a alguien y entonces y así dejan de consumir eso. Entonces sí, chévere, ahora el producto no existe en el mercado porque se murió un poco de gente, pero perdimos un poco de gente. O sea, me parece que los entes reguladores del Estado no son netamente negativos. O sea, tienen también una función positiva en ciertas cosas. Primero porque ¿cómo te enriqueces tú envenenando a tus clientes? Eso es estúpido. Es decir, si yo quiero vender 1 millón de pescados y puedo vender 10 millones de pescados, yo no voy a envenenar a 10 millones de personas. Eso es una teoría tan conspirativa como la de... el pescado, pero botas los desechos en el río y envenenas a la gente en el río, que se tome el agua del río. O sea, mi pescado lo vendí, pero eché la vaina en el río porque es más barato. O sea, es como que... Y al final se acumula y tienen que pasar 10 años con el plomo ahí para que la gente se intoxique. Y cuando nos vengamos a dar cuenta que el río, coño, está intoxicado y ahora tenemos que el Estado tiene que invertir 50 millardos porque la empresa botó el poco de vaina que le... ¿Sabes? ¿Entiendes? Entonces... Claro, es que tú crees que tú eres seguro porque el Estado te está protegiendo. En ciertas cosas sí, ciertas cosas no. A ver, yo te lo planteo en esos términos. ¿Qué le impide al Estado hacer exactamente eso que de hecho sí lo hace? Porque fíjate, la industria alimenticia históricamente estuvo en manos privadas. ¿Eso qué significó? Durante todo el siglo XX, un aumento de los envenenamientos y de las muertes, todo lo contrario. Pasamos de vivir hambrunas, donde la gente se moría a los 30 años de edad, a vivir en una sociedad donde creo que el promedio de vida ahorita está en los 80 y algo. Las corporaciones privadas manejaron, o las empresas privadas manejaron la agricultura durante todo el siglo XX y no se pusieron a envenenar gente, porque económicamente no tienen ninguna productividad ponerte a envenenar a las personas, ni destruir tus recursos naturales, todo lo contrario. Los recursos naturales que tú los necesitas para poder producir, tú mismo tienes que mantenerlos. Lo que destruye, lo que permite que tú contamines un río es porque ese río es propiedad pública. Es lo que se llama la tragedia de los comunes. Como es propiedad pública y es el Estado el que lo va a limpiar, tú tienes el incentivo para ir a contaminarlo. Si el río es tuyo y tú lo destruyes, ¿después de qué vas a vivir? ¿Cómo vas a hacer después? Claro, pero... O sea, no es cierto que las empresas... Pero ya va, pero aparte de eso... Sí, dale. Tú dices, bueno, no, que las corporaciones pueden sacrificar un montón de gente. Eso ya lo hace el Estado con la guerra. El Estado decide que entró en una guerra con otro país y que tú, Vicente, te vas a tener que ir a morir para defender ese país. Por los derechos humanos. Y gracias a eso, claro, por la democracia y la libertad y todo lo demás. Durante todo el siglo XX, ¿quién fue el que masacró a más personas? Fueron los estados con las guerras, no fueron las corporaciones. Y eran corporaciones mucho menos tecnificadas que ahora, mucho menos avanzadas que ahora, con mucho menos capacidad de lidiar con sus internalidades como ahora. Y durante el siglo XX, las empresas nos dieron
comida de calidad, desarrollo económico, progreso, y los estados nos dieron genocidios y guerra. Yo no tengo razón para temer que durante el siglo XXI, cuando de hecho hay mucha más capacidad para lidiar con desechos sólidos, para lidiar con la contaminación, para tecnificar tus procesos, las empresas, además necesitadas de ganarse el favor de los consumidores, se van a volver locas y van a empezar a envenenar gente. Uh-huh. O sea, ese es un ejemplo, así como que yo voy a un bar y en el bar me da miedo que me envenenen. Realmente no, me da más miedo que el Estado, que maneja la única empresa de agua de la ciudad, decida, como deciden en muchos países, que por proteger el surtidor de la capital, porque tú no quieres que la capital se te enguerrille, tú mantienes ante una escasez del agua la prohibición en la capital para mantener el poder, mientras en el interior del país obligas a la gente a acumular agua en pipotes y se enferman de dengue y de cólera y de todas esas enfermedades por mal almacenamiento del agua. Yo no veo cómo las corporaciones funcionan así como en Bob Esponja, que las Cangri Burgers son todas horribles, pero se venden cada día más. O sea, eso no tiene mucho sentido. No, pero, o sea, es que tengo un contraargumento, porque me parece que estás viendo como que las corporaciones al final del siglo XX, con todos los logros y los beneficios, lo cual está muy bien, pero estamos ignorando todo el proceso con el cual llegamos allí, en el cual hubo una gran intervención del Estado. O sea, la novela de Upton Sinclair, La Jungla, que es de 1928, creo, justamente él la escribió porque estaba horrorizado y escandalizado ante lo que veía en los mataderos de Estados Unidos. Y entonces el tipo escribió la novela, como él era marxista, para que la gente se enterara de cómo eran las condiciones de trabajo de la gente. Y la gente leyó la novela y dijo, wow, no puedo creer que eso lo están haciendo en los mataderos, que echaban ratas y echaban perros y vainas. Y a partir de esa novela fue que se creó la FDA, la Federal Drug Administration Agency, que es la que regula que esas vainas no estaban en la carne. Entonces fue justamente el Estado el que hizo eso, igual que fue el Estado y el movimiento social cívico, el que hizo que las mujeres no trabajaran y que hubiera un sueldo mínimo y que los niños no trabajaran las corporaciones hoy en día funcionan, pero en gran medida gracias a que el Estado en el siglo XX logró enmarcar eso de una manera, digamos, humanista o dándole algún tipo de cariz social. Y lo que me preocupa es eso, que al quitar esa desregulación, porque bueno, sí, el Estado es malo y tal, y que sí, las empresas son buenas, vamos a dar a estas empresas totalmente libres otra vez y vamos a ir hacia atrás a una situación pre-1928. Ya ha sucedido, aquí los juguetes chinos que importaron, hubo un escándalo, porque importaron unos juguetes chinos para niños y tenían plomo en la pintura y los chamos se lo metían en la boca. No es la primera vez que pasa. En Ikea también descubrieron carne de caballo en las bolitas de carne. O sea, siempre estos escándalos, que ¿por qué Ikea va a meter carne de caballo? No sé, pero eso sucedió. Y si no es por el Estado o la inspección sanitaria o como se quiera llamar, no nos hubiésemos enterado nunca. Entonces, hasta cierto punto, o sea, ¿cómo hacemos con las vacunas? ¿Cómo hacemos con el pensum educativo? ¿Quién regula lo que se enseña? Todos, o sea, hay tantas cosas en las cuales hace falta un mínimo de convenio social, de contrato social, si se quiere, que veo muy difícil cómo quitar eso y no caer eso en un escenario Mad Max, bueno, en el cual va a haber una gran empresa y nosotros abajo. Claro, pero precisamente dos cosas. Primero, eso pasó en algunos momentos históricos en Estados Unidos. Eso no pasó en Venezuela, por ejemplo. Ni pasó en casi todo el mundo. Y en todo el mundo la agricultura generó progreso, en muchos casos sin que hubieran esos ejemplos tipo, oye, no sé qué, le estaban echando rata a la carne, le estaban echando culebra, qué sé yo, lo que se te ocurra. Pero otra cosa también, ¿por qué tú asumes que con la desaparición del Estado desaparecen los estados? Es decir, ¿tú no estarías de acuerdo con unos estados voluntarios? Un estado voluntario. Una comuna. Claro, la comuna. Porque una comuna. No necesariamente una comuna, pero es que hay otra cosa importante. Si tú reivindicas el poder del ciudadano, y según tú el ciudadano tiene un papel activo y es inteligente y actúa, y más aún si es un ciudadano con riqueza y con propiedad, ese ciudadano no creo que vaya a ser tan absolutamente tonto como para nunca regularse a sí mismo. Yo puedo estar de acuerdo con una regulación que surja por ámbitos privados. Una comunidad que decide, si tu empresa quiere entrar a esta comunidad, tiene que atenerse a nuestras reglas. Eso puede pasar perfectamente. El problema es cuando el Estado es hegemónico y nos obliga a todos nosotros a ser parte de él. No cuando existe un Estado voluntario, como de hecho existe. Desde ejemplos muy comunistas, o muy frugales, mejor dicho, como podrían ser los Amish, que viven en estados con reglas propias. Algunos hasta los reservorios indígenas de países como Texas,
donde los tejanos son dueños de su propiedad y crearon un sistema de casinos propio. Y hay los casinos indios en Estados Unidos que no funcionan con las leyes federales, sino con las leyes de esos pueblos indígenas porque se les reconoció su propiedad. Yo no creo que desaparezcan ni los gobiernos ni los estados. Yo lo que sí apuesto es por la privatización de las cosas. Puede haber una comunidad privada perfectamente que proteja su propia industria. Ese proteccionismo a mí no me molestaría. El proteccionismo que me molesta es cuando tú, sin haberlo decidido, recibes del Estado Nacional, del cual no te puedes salir y en el cual no puedes cambiar nada, porque esa es la otra cosa. El Estado ni siquiera te permite elegir voluntariamente. Por ejemplo, tú crees en la educación pública y seguramente Vicente también. Fino. Ustedes creen en la educación pública. ¿Por qué no puede haber una educación pública en libre competencia con la educación privada? Y que tú decidas si te vas al Estado o te quedas en la privada. No existe. De hecho, la educación privada está hiperregulada por el Estado y si quieres ser parte de ella tienes que cumplir con unos requisitos mínimos. ¿Por qué no puede existir un gobierno privado y un gobierno público en competencia? Eso también puede perfectamente ser. Que yo pueda decidir bajo qué leyes me acojo. Tipo, en esta comunidad regulan a las empresas cárnicas porque les hacen, a las empresas que producen carne, porque les hacen inspecciones cada 6 meses. Yo me quedo allí y no me quedo en esta otra donde no regulan nada. Si creemos en el poder de las personas, en el poder de los ciudadanos, deberíamos entonces poder defender eso. Pero la idea no de que no haya gobierno, porque eso es anarquía y eso es precisamente Mad Max, sino la idea de que la gente se arme sus propios gobiernos con sus propias normativas. Pero no puede dejar a la gente, y si o sea, no sé, ¿qué es lo que evita en ese modelo que haya cínicos o tipo como Cataluña en este momento que dice, la cosa va mal en Europa, me salgo, la cosa va bien en Europa, me meto? Entonces, ¿sabes? Yo no puedo tener, ¿cómo vas a construir un estado, un microestado, si tienes gente que está fluyendo todo el tiempo y sabes la cantidad de recursos que vas a gastar nada más evaluando la gente que va a entrar o salir de mi comuna son grandísimos y entonces vas a caer en un populismo en el cual vengan para mi comuna porque en mi comuna sí la cosa funciona bien? Quizás el proceso de decisiones esté automatizado y entonces tú, sabes, en el futuro la selección del estado al que vas a pertenecer esté automatizado por un agente inteligente, ¿no? Entonces tú delegas en tu agente inteligente. Creado por Amazon. Ese no es el totalitarismo del que estábamos hablando, los robots al poder, y entonces tú tienes que vivir en Cuba. Sí, bueno, ¿tú crees que Jeff Bezos no me paga a mí por estar hablando huevonadas todas las semanas a favor de él? Ese 5% de descuento que tengo y los envíos gratis es por algo. Exacto. Pero, porque es posible, ¿sabes? Es que cuando tú hablas de eso, John, lo primero que me vino a la mente es, ¿sabes? Logísticamente, lo mismo. Logísticamente, ¿cómo escala esto? ¿Cómo se implementa y cómo escala, no? Porque tú puedes ser Amish o puedes tener tu pequeña comunidad anarquista, pero, ¿sabes? La razón de por qué las pequeñas comunidades anarquistas no funcionan o no terminan funcionando es porque eso no escala, ¿no? O sea, porque es muy peludo, muy costoso de escalar, ¿no? Pero quizás haya un filón ahí, como dije, que es que todo sea automatizado, ¿no? Que de alguna manera sea automatizado, ¿no? Que, ¿sabes? Hay algunos procesos de decisión en los que no tengamos que invertir nuestra inteligencia porque la inteligencia artificial lo va a hacer por nosotros. Entonces no eres libre, tienes que... La otra cosa que pensaba es que, claro, cuando tú, sabes, el nacimiento de los estados nacionales, una de las consecuencias inmediatas fue un incremento del número de guerras, ¿no? Porque claro, en el momento que tú generas ese tipo de rupturas, ¿cómo evitas tú la guerra, no? O sea, ¿cómo evitas tú tu parte? Porque, como tú bien dices, John, uno de las razones de ser del Estado es generar guerra. Quizás no lo dije de la mejor manera. Sí, no, tienes toda la razón. Porque la idea es que nos escuchen, pero si uno se pone a analizar, esa es una de las razones de ser, ¿no? ¿Para qué tenemos Estado? Bueno, porque tenemos que encontrar una manera de automatizar la matanza de gente. ¿Y cómo mejor automatizamos la matanza de gente? Bueno, tenemos que obligarla. ¿Y cómo lo obligamos? Concentrando las armas en un solo ente y obligando a la gente a ir a la guerra, ¿no? Entonces, si tú partes los estados y en vez de tener, ¿sabes? 190, de pronto tienes 380, vas a tener indudablemente más guerras, ¿no? Es Juego de Tronos, o sea, es Juego de Tronos, entonces cada quien en su feudo y... O sea...
Pero lo que también iba a decir es que ¿Y por qué? el sociólogo, hay un sociólogo que se llama Juncker, con J, que tenía todo un estudio antropológico que el tipo demuestra cómo las comunas o las sociedades así en pequeño, en microescala, no funcionan a partir de como 120 personas. Es burda de raro. O sea, el tipo dice que cualquier tipo de comuna, hippie, anarquista, liberal, lo que tú quieras, funciona más o menos bien hasta más o menos 100 personas. Pero cuando tú pasas esa asíntota, aparece el huevón que, pero si no hay salario porque somos comunistas, entonces yo no voy a trabajar. Pero el tipo dice que si tú haces eso en un micro espacio de 50 personas, tú podrías tener una especie de utopía anarcocomunista andando. Entonces, cuando tu microestado pase y llegue a 200 personas, vas a empezar a tener problemas y por eso necesitas la cosa de la representación. Esa es la respuesta como que textbook antropológica de por qué existe la necesidad de representación en un estado, pues, porque tú no puedes conocer a todo el mundo, tu cerebro no, cuando pasa de 120 personas te vuelves loco. No, de hecho, más bien es al revés. La razón por la que esas comunas no escalan, como dice Daniel, y por la que no funcionan es porque son antimercado. Es decir, son comunas en donde la gente se reúne para regularse a sí mismo cada mínimo aspecto de su vida. Y por supuesto que eso no funciona. De hecho, más bien es exactamente al revés. Yo planteo la idea de que haya comunidades privadas, cada una con sus reglas, y asumo que la mayoría van a ser comunidades pro mercado, comunidades pro desregulación, comunidades en donde casi nada va a estar regulado. No lo contrario. Porque el problema con las comunas comunistas, como tú las planteas, anarcocomunistas, es que precisamente, como no tienen sueldo, no tienen cálculo económico y fracasan. De hecho, la teoría de Mises se llama precisamente así, la imposibilidad del cálculo económico en la comunidad socialista. Que tiene que ver con que si tú te reúnes con 100 personas y van a ganar lo mismo y van a igualitariamente distribuirse, eso está condenado al fracaso. Pero hay tribus que lo hacen, si ¿no? O sea, hay tribus que sí funcionan así. O sea, los esquimales funcionan de esa manera. Muchas tribus indígenas, no hay moneda, hay una repartición más o menos igualitaria del trabajo. Y la cosa tiene así siglos. Funciona, pero no escala. No escala. De que esa gente no escala y no progresan. Esas personas no tienen calidad de vida, no tienen acceso a la modernidad. Es decir, ahora, ¿es válido que 130 personas se reúnan y renuncien a la modernidad? Sí. En tanto no obliguen a nadie, yo no tengo ningún problema con eso. El punto es que yo no quiero renunciar a la modernidad, todo lo contrario. Yo hablo imagínate un microestado como Liechtenstein o como Mónaco. Es decir, y microestados, pero además hipercapitalistas. Hong Kong, de hecho, si te pones a ver. Imagínate algo como Hong Kong funcionando sin un estado que obligue a la gente a ser parte de él. A eso me refiero, esa funcionaría. Porque hay otra cosa importante, y me alegra que tú mismo lo digas, Vicente, porque fíjate, la razón por la que el socialismo funciona, entre comillas, es porque es obligatorio. Es decir, Alemania Oriental, Cuba, la Unión Soviética duraron tanto tiempo, y Cuba sigue existiendo, y Venezuela también, porque están obligados, por supuesto. En un esquema de mercado en donde compitieran distintos estados con distintas normativas, los estados comunistas fracasarían muy rápido, porque el comunismo es insostenible. La única razón por la que el comunismo se sostiene es por las armas, por la vía de la represión. No tengo ningún problema de admitir que el comunismo es perfecto porque, claro, reprime, mata a la mitad de la población y la otra mitad no le queda otra que subyugarse. Claro. Fue lo que pasó en China. Pero por la vía de la competencia, tú me dices, bueno, yo, Vicente, me voy a una comuna donde todos somos iguales para cumplir con el sueño de los igualitaristas, tú que estabas hablando de la igualdad, vamos a ganar lo mismo y vamos a dividirnos el trabajo en partes iguales. Y yo, Manuel Silva, me voy a una comuna hipercapitalista donde todos somos distintos, donde cada uno trabaja y se paga sus cosas y donde todo es privado. Te garantizo que en un año tu comuna está quebrada y la mía es mucho más exitosa de lo que era cuando es que no tengo un infarto trabajando tanto tiempo, pero bueno. Bueno, exactamente, pero precisamente ese es el punto. Que la razón por la que muchos se niegan a la desaparición del Estado es porque el Estado mantiene artificialmente unos modos de vida que no se podrían mantener en un mercado libre. Es decir, no hay manera que en libertad se mantenga una igualdad absoluta. La gente defiende el Estado e impone una igualdad por la vía de impuestos o por la vía de ayudas sociales o como lo quieras llamar.
Sin el Estado, tú permitirías que todos los estilos de vida, una comuna hipercristiana, una comuna hipermusulmana, una comuna comunista, una comuna hiperliberal, una comuna promercado, una comuna Amish, una comuna protestante, y vamos a ver cuáles funcionan mejor. No dudo que aquellas que tengan más libertad son las que van a progresar. Bueno, depende cómo lo midas, pero el problema, depende de lo que estás midiendo como mejor. Pero no, que quería justamente hacerte el contraargumento para ver cómo lo ves tú, porque es algo que me ha dicho mucha gente aquí también de izquierda, ¿no? Que es que, ok, cuando tú decidas que el Estado socialista se mantiene sobre la coerción y la fuerza, ellos te van a decir, pero es que nosotros también aquí estamos bajo coacción y fuerza, porque me están imponiendo unas directivas Bolkestein desde Europa, por las cuales yo no voté, por las cuales yo no decidí, me están imponiendo unas tasas de interés, una inflación y una pila de cosas que yo no decidí, y eso también es coerción y es violencia. Entonces la libertad de esta capitalista que me estás tratando de vender, yo lo veo como que me están oprimiendo y me están imponiendo un poco de vainas que yo no decidí, yo no escogí, y cuando empiezo a decantar la cosa y veo como que, ¿sabes? Los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, bueno, voto por Le Pen o por el Partido de Izquierda Radical. Pero es que curiosamente tienen razón. Pero es que la Unión Europea no es una empresa privada, es una unión de estados que le impone. Yo no sabía, tú sabes que yo eso no lo sabía hasta que se dio lo del Brexit, ¿no? Uh-huh. Que me puse a leer cosas y es verdad, yo no sabía que desde Bélgica tú le puedes imponer casi, corríjanme ustedes, a un vendedor de churros en Madrid de qué tamaño debe ser la freidora donde pone los churros. Yo cuando entendí eso dije, pero es que esto es una locura. Que fracase el proyecto. Esto es una utopía hiperplanificada y eso está condenado al fracaso. Totalmente. Por otro lado, o sea, para ver el lado positivo, también tienes la capacidad de tener las mismas leyes y regulaciones en toda Europa. Entonces los medicamentos, por ejemplo, son más fáciles de mover. Porque una vez que tú los llevas a España, los controlas ahí y los puedes vender en toda Europa. Mientras que antes, si los llevabas a España y tu camión atravesaba la frontera, tienes que controlarlos en Francia, en Bélgica, en tal. Entonces, supongo que por ese lado hay un poquito más de ¿sabes cuál es la solución interés? A largo plazo y completa? Privatizar todo. Claro, exactamente, totalmente. Pero no solo privatizarlo, fíjate. Tú puedes permitir que el Estado produzca medicamentos. Pero ¿por qué razón el Estado tiene que decir cuáles entran y cuáles no entran? Porque son los que te intoxican y te matan versus los que no. O sea, ¿tú estás seguro? Porque en Venezuela, por ejemplo, ahorita no pueden entrar medicina. Están hiperregulados. Ponte que se cayera el chavismo hoy. En Venezuela hay una emergencia médica muy grande. Dime por qué razón no sería una solución que al día siguiente alguien trajera miles de medicamentos desde Europa. No, eso sería una solución porque Europa los está controlando antes de vendértelos. Pero si no tienes el control, que sería ¿sabes? Si el Estado en Europa no existiese o no existiese la federación de los que regulan la empresa farmacéutica, te van a vender cualquier vaina. De hecho, es tan así que en la película de The Insider, la de Russell Crowe con Al Pacino, que la vaina sobre los cigarrillos en Estados Unidos y cómo le echaban agentes químicos y tal, al final los tipos los retiran del mercado y termina diciendo, ya ganamos la lucha ciudadana porque retiraron el tabaco del mercado. Lo que no te dicen es que los carajos agarraron esas cajetillas de Marlboro y las vendieron en América Latina. Porque nosotros no tenemos regulación. Entonces todas esas cajas que tú estabas viendo en Estados Unidos que decían, wow, no se fumen esta vaina, nos las vendieron a nosotros. Porque nuestro Estado no tenía sistema de regulación tan fuerte como el de Estados Unidos y lo compras. Entonces, coño, no sé, o sea, hasta cierto punto sí me da garantía o paz mental saber que hay alguien velando porque el agua que sale del chorro aquí sea potable y no que sea como que vamos a ver qué decidió la empresa hoy, de pronto se equivocó el tipo y, ¿sabes? Errare humanum est y se murió mi hijo. O sea, no sé, a mí sí me sirve bastante tener esos patrones porque no tengo tiempo en mi vida, no soy químico, pues está probando toda la carne que me voy a comer o toda la leche que voy a, ¿sabes? O que el carro tiene los frenos que son, o sea, una pila de cosas. ¿Cómo hacemos con eso? La licencia de manejar. No hay ente que regule quién maneja y quién no. Todos manejamos y se soluciona por choques. El que choque maneja mal y entonces aprendió que no debería manejar. Pero tú no entiendes que el riesgo de eso es básicamente que tú puedes comprar la regulación. Es decir, vamos a suponer, yo soy el malvado y yo produzco unas pastillas, yo me acabo tomando ibuprofeno. Porque como se da cuenta estoy engripado. Y me voy a tomar un ibuprofeno. Agua fría. Y entonces produzco mi ibuprofeno maligno. Y para poder vendérselo a todos los latinoamericanos, le pago a un burócrata un soborno. Toma, ponle el sello allí que diga que eso es seguro y mándaselo a la gente.
En un sistema privado no es que tampoco es que no existan las regulaciones, es que las regulaciones se pueden privatizar. Tú puedes perfectamente tener un sistema de certificaciones privadas, que de hecho existe en el mundo de la computación, Daniel lo debe saber. Gente que te certifica como técnico en computación en determinadas habilidades. Tú puedes perfectamente decir, tener un sistema de libre competencia de certificación de medicamentos y tú como comprador decidir, bueno, yo voy a comprar los ibuprofenos que tengan la certificación A o la certificación C y que haya 5, 10, 15 certificadores en libre competencia sería mucho más seguro que el hecho de que exista una certificadora oficial y hegemónica en manos del Estado a la que es muy fácil corromper, en especial si las corporaciones son tan malignas y tan poderosas como tú dices que Pero son. justamente las corporaciones privadas que dan certificación no son las mismas que certificaban la deuda esa que shortearon y que hizo caer todo el sistema financiero. Eran corporaciones privadas que están dando AA, AAA, buena certificación, cómprate este bono, y después nos dimos cuenta, ¿sabes? Si ves el documental ese con Matt Damon narrándolo y tal, te explican justamente los vínculos de Inside Jobs, sí, entre esas empresas, los banqueros y las aseguradoras. Entonces, o sea, lo que no entiendo es por qué confías tanto en que al privatizar la cosa, la tendencia a los oligopolios, por ejemplo, a la consolidación de poder. Por un lado, la corrupción o el tratar de hacer dinero de manera inmediata sin tomar en cuenta a largo plazo las consecuencias. ¿Por qué crees que eso va a desaparecer mágicamente? Es lo que no me cuadra. Porque tú estás tomando en cuenta que la crisis financiera fue un ente fue privado, el tema de las certificaciones. Pero es que todo el sistema banquero y todo el sistema por el que se movió la crisis en ese periodo está en manos del Estado, no en manos de los privados. Ahí tú estás hablando de corporativismo, que es cuando tú unes certificaciones privadas más la protección artificial que te da el Estado, lo cual por supuesto que genera desastre. Si tú eliminas todo el hecho de que tú eres cautivo, porque tú no puedes decir, por ejemplo, libremente cuál es el contrato que tienes con tu banco. El contrato que tú tienes con un banco es un contrato que surge de una ley que el Estado te impone respecto a cómo deben ser los contratos bancarios. Siendo así, tú dependes de dos certificadoras, entre comillas, privadas, que realmente no son privadas, junto con dos burócratas políticos, te imponen un sistema financiero que a ti te puede gustar o no, pero del cual además no te puedes salir. Pero puedes manifestar, ¿no? Puedes en cambiarlo. El momento en en teoría, en democracia podríamos hacer una carta, hacemos una change.org y vamos a manifestar, ¿no? En contra del banco y lo cambiamos. No, de hecho, el ejemplo perfecto es la crisis de 2008. Es decir, se dieron las manifestaciones más grandes habidas, las Occupy Wall Street, se dieron documentales como ese Inside Job, que es extraordinario, o el documental de Enron, el de Alex Gibney, y todas las películas que se hicieron sobre la crisis, y que ha cambiado. Es decir, todo sigue exactamente igual. De hecho, una de las razones por las cuales algunos conspiranoicos apoyaban a Donald Trump era porque decían, él es tan rico que totalmente, no depende de ese sistema financiero. Claro, pero la gente no te va a decir justamente que no funcionó por culpa de las corporaciones. O sea, lo que la gente te va a decir, claro, estoy haciendo el contraargumento, te van a decir, no funcionó no por el Estado, no funcionó porque el Estado está comprado por las corporaciones. Entonces, los que nos están gobernando son las corporaciones y lo que tenemos que hacer es sacar a las corporaciones de la política y crear este sistema independiente. Estoy hablando de Estados Unidos estrictamente, no de otros países. Claro. Y por eso es que la gente va a votar por otras cosas y tal. Sí, bueno, es que ese es parte del asunto de la enfermedad proestatista. Que el Estado no funciona, pero tu solución es pedir más Estado. Es decir, porque es lo que te decía yo hace rato. Si la narrativa es que el Estado pone orden y el Estado falla al poner orden, tú dices, no, hace falta más Estado para que haya más orden. Y vas haciendo crecer el leviatán estatal cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. Y no te das cuenta que lo que estás haciendo es reduciendo tus espacios de libertad. Es un problema de análisis. Y la gente se equivoca. La gente dice, bueno, no hay suficiente seguridad en el sistema financiero. Ya sé, vamos a pedirle a los mismos burócratas que nos hundieron en esto que paguen un rescate a la banca multimillonario sacado de los bolsillos de los contribuyentes y que regulen más.
y lo que haces es darle más poder a los que te causaron la crisis. No, claro, pero lo que estoy diciendo es que es muy difícil. Si tú quieres sacar el dinero, por ejemplo, y las corporaciones de la política americana, tú puedes hacer cosas como pasar leyes contra los PAC y cosas así. No es creando un superestado o otro ente que va a regular, que sí, que sería una cosa comunista y los cubanos tienden a hacer eso bastante. Pero sí creo que puedes reforzar los sistemas que ya tienes, que son garantías o garantes de una cierta estabilidad y un cierto orden. Lo que pasa es que cuando tenemos este discurso de que el Estado no sirve, entonces socavamos las bases del Estado, y cuando hace falta que el Estado intervenga para justamente regular el exceso corporativo, digamos, entonces no funciona. Y cuando funciona decimos, viste, no funciona, vamos a socavarlo más porque no sirve y nos quedamos con menos Estado. Entonces es como un ciclo, es como lo que hacen los republicanos, ¿no? Que muchos de ese lado dicen, no, estoy en contra del Estado no sirve, entonces voy a ser parte del Estado para no hacer nada. Y cuando no haga nada y no sirva de nada y no regule ni las armas, ni el plomo en el agua, etcétera, diga, viste, el Estado no sirve, vamos a quitarlo. No, pero es que el Estado no sirve porque tú no hiciste un coño, huevón. O sea, si hubiésemos puesto a alguien que sí sirve, o sea, la regulación de armas en Estados Unidos, eso se puede hacer fácilmente, en Japón lo han hecho, en muchos países, etcétera. ¿Por qué no lo puedes hacer en Estados Unidos? Bueno, porque el NRA y las corporaciones tienen ese tema agarrado por las bolas. Entonces, si tú quitas eso de allí y haces de verdad una política transparente, etcétera, puedes llegar a una ley que regule la cosa un poquito más, de manera más inteligente, sin quitarle la libertad a la gente de tener armas. Porque estoy de acuerdo contigo, sí, no queremos quitarle la libertad a las personas, pero hacer un background check no debería ser tan complicado. Entonces, no sé, supongo que desde el punto de vista socialdemócrata tradicional, la idea sería reforzar, o sea, el Estado no está funcionando porque no estás aplicando las cosas que tienes, bueno, o sea, por ejemplo, en Francia, la deuda externa son como la deuda de la seguridad social, son 7 millardos de euros, pero la evasión fiscal son 7 millardos de euros. Entonces cuando la gente te dice como que no, el Estado, la cuestión no funciona, tú dices, bueno, pero matemáticamente funcionaría si toda esta gente, estamos hablando de las grandes corporaciones, Google, Total, etcétera, si ellos pagaran impuestos aquí, no habría problema en la seguridad social. O sea, se equilibraría por lo menos eso. Pero entonces eso no lo podemos hacer porque es muy complicado y entonces no hay plata, vamos a quitarle la seguridad social a la gente, pero si hay que bombardear Libia, cada bomba en Libia valía $10,000, weón. Y Sarkozy no, o sea, yo me acuerdo de Sarkozy diciendo que no había plata para la seguridad social, porque él la quería quitar y la quería reducir, no hay plata para la seguridad social, ni para la educación, ni para nada. Cuando quisieron matar a Gaddafi, pero ahí apareció plata para todas las bombas del mundo. Entonces tú dices, ya va, weón, o sea, hay plata para la guerra, hay evasión fiscal, pero el problema es que no hay plata para la seguridad social y los colegios, y entonces yo pago todos mis impuestos, y eso es lo que está mal, pero no creo yo creo que eso lo puedes solucionar con una reforma democrática interna, no tienes que estar quitando el Estado, o sea, y mi miedo es ese, que al quitar el Estado vamos a dar la cosa una especie de darwinismo social y legal, en el cual obviamente los que no tengamos plata, ni poder, ni influencia, vamos a quedar abajo. Y de pronto esa es la razón de hacer de las cosas y yo debería estar siempre aplastado. Puede ser que esa sea la conclusión. Pero obviamente me da miedo y no me quiero comprar una escopeta. Pero es que al hacer eso eliminas las consecuencias. Fíjate en el 2008. La consecuencia natural de la crisis debió ser que todos esos bancos se fueran a la quiebra. Como en Islandia, ¿no? En Islandia pasó eso. Punto. Sí. En Islandia pasó, pero al final también hubo un cierto rescate, solo que no fue tan grosero. Tú tienes que permitir que las consecuencias se den, porque de lo contrario haces lo que pasó en la crisis. Viene el gobierno por el señor Bernard, emites un rescate financiero, el señor Paulson, sí. Henry Paulson, perdón. Los bancos se cogen el rescate financiero, que es lo más arrecho, y terminas llevando a unos cuantos ejecutivos a vivir en las Islas Caimán. Agarras al chinito ese de Abacus que metieron preso y listo, mantienes el sistema igual. Cuando tú quitas la regulación, también estás quitando la posibilidad de atajar las consecuencias. Usted es un banquero que está haciendo las cosas mal, vaya a la quiebra, señor, vaya a la quiebra. Y eso tendrá unas consecuencias, y si el Estado tiene que intervenir, en todo caso, que intervenga en defensa de los ahorristas, no en defensa de los banqueros. Y fíjate el caso de la seguridad social, que tú mismo lo pones de ejemplo. Tú dices, la razón por la que no hay seguridad social es porque hay evasión de impuestos. Pero luego, cuando fueron a matar a Gaddafi, el Estado francés sí tenía dinero. Es porque el Estado es un ente político, no social. El Estado privilegia sus intereses.
Si el interés del Estado es atrapar a Gaddafi y no que los viejitos tengan seguridad social, el Estado claro que tiene dinero, simple y llanamente pone el dinero en lo que le interesa. Pero ¿por qué crees que no se puede reformar? Y sus derechos, que eso no importa. ¿Por qué crees que no se puede reformar el Estado? ¿Por qué crees que es más fácil eliminar el Estado y dejar esta competencia entre las empresas y las microcolonias? Porque eso es más fácil que una reforma concienzuda del Estado, incluyendo también la forma de representación. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes dos cuando hablan de que la democracia representativa está en crisis por otros temas, etcétera. Pero me parece más fácil rescatar eso. Ya tiene una estructura. O sea, todos sabemos lo que pasa cuando quitas las estructuras porque vivimos en Venezuela. En Venezuela todo va mal, quitan las estructuras, caos, anarquía y se muere la gente. Entonces, no sé, me parece que si ya tienes una estructura en que está ahí, es mucho más fácil y mucho más precavido tratar de reformarla desde adentro. Para mí es lo mismo que la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea, antes de desaparecer, debería tratar de tener una política impositiva común. Tenemos que tratar de hacer eso. Si no hacemos eso, eso se muere y capaz que ya está muerto. Claro. Pero por lo menos tratar, ahora que tenemos eso, y decir, bueno, pero vamos a hacer algo antes de destruir esto, porque no sabemos lo que está del otro lado del río. O sea, la utopía de la que estás hablando suena muy bien y tal, pero... o sea... Pero fíjate una cosa, ¿tú crees que el Estado francés falla en las pensiones por una falta de reforma? Es decir, yo no conozco la Constitución francesa, pero estoy seguro de que en alguna parte de la Constitución francesa dice los viejitos tienen derecho a la seguridad social. Sarkozy, de manera directa, violó las leyes del Estado. El Estado no hay que reformarlo. El Estado ya dice que los viejitos tienen derecho a la seguridad social. Pero como el Estado es un ente político, el político puede decidir que no y se acabó. Así como en Venezuela, el Estado dice que todos tienen derecho al agua potable. Pero de inmediato viene el burócrata y decide que el agua o la luz solamente es para Caracas, para que no se pierda la capital, y que los maracuchos y los merideños y los tachirenses o la gente del Tamacuro no va a tener luz durante los próximos 3 días y se quedan a oscuras por decisión de un burócrata. Bueno, cambia el burócrata. Ahí es cuando debería funcionar. Por eso. Exactamente, porque fíjate, ahí deberían funcionar los mecanismos del Estado. Como se está violando un derecho, el de los viejitos en Francia o el de los maracuchos a tener luz, ellos deberían poder ir a las instituciones del Estado y decir, señores, no tenemos luz, o un francés, señores, no tenemos seguridad social. ¿Qué pasa cuando lo hacen? No les paran bola. ¿Por qué? Porque todas esas supuestas garantías y derechos ciudadanos son una ficción si ese ciudadano no tiene poder real. Y el poder real no es que esté escrito en una constitución un derecho, sino que tú puedas fácticamente ejercer esos derechos. Y el poder real al final es tu propiedad y tu capacidad para ser fuerte económicamente, para entonces poder decirle al Estado, mira, dame mi seguridad social o respétame mis tendidos eléctricos. Tú dices, cambia el burócrata, es que eso es lo que tenemos. Constantemente estamos cambiando de caudillo, es decir, de rey, para ver si sí se atiene a unas leyes, que las leyes son perfectas. El problema es que el Estado nunca funciona en esa perfección. Y eso hace que el sistema sea totalmente inestable. En cambio, cuando tú manejas tu electricidad, tu agua y tu seguridad social, porque una seguridad social privada manejada por una comunidad sería mucho más seria que pretender cambiar constantemente al presidente a ver si alguno por fin obedece las leyes que supuestamente lo constriñen. No, claro, pero hay varias cosas allí, porque, o sea, en Francia, por ejemplo, el poder ciudadano sí funciona. O sea, aquí cuando Sarkozy quiso pasar una ley que reformaba el trabajo y que iba a hacerle mucho daño a los chamos, hubo 6 meses de manifestaciones, bueno. Ahí fue cuando yo vi una verdadera manifestación, sí, que después yo decía en Venezuela, la gente, ¿sabes? Llevamos 30 días en paro nacional. Y yo, 30 días, marico, o sea, yo me calé 6 meses en Francia, ¿sabes? Esto no es nada. Y los carajos echaron para atrás la ley. Entonces, en ciertos estados, en ciertas cosas, sí puedes tener algún tipo de repercusión. Pero yo creo que es lo que dice también John, que es eso solo funciona si el Estado tiene que perder cuando tiene algo que perder, cuando y no solamente estamos hablando de votos, porque si tú logras, o sea, si el Estado, si tú logras dentro del Estado crear una mafia que lo que hace es cambiar las caras cada cierto tiempo, el ciudadano siempre pierde. Sin embargo, si el Estado tiene algo que perder y el ciudadano tiene algo que negociar con el Estado, asumiendo que el ciudadano no se siente parte del Estado, entonces es en ese momento en el que el Estado dice, bueno, mejor que no solo voy a perder las elecciones, sino que voy a perder incluso todo este sistema, este entramado
que sostiene a toda mi clase, ¿no? Claro. O sea, estoy corriendo el riesgo, estoy poniendo en riesgo no solo las próximas elecciones, sino toda mi vida y la vida de mis co-conspiradores, ¿no? Entonces, por lo tanto, debo ceder. Claro, y también que el poder económico lo tiene la gente. O sea, en esto está, no como sí, Venezuela. exacto. Y solo porque el poder económico lo tiene la gente, o solo porque la gente tiene cierto poder propiedad económico, privada, o porque son dueños de empresas, o qué sé yo, es que pueden hacer eso, ¿no? Claro, por eso que la democracia en Venezuela no funciona muy bien. Y eso creo que estamos todos de acuerdo en que algo que habría que hacer es que PDVSA tiene que ser o un ente completamente separado del Estado, como en Noruega, o una cosa que distribuya de verdad la plata a los venezolanos y después cada quien decida qué hace con su plata y, ¿sabes? Que pongas el Estado de verdad 30 millones de venezolanos te van a colgar por las bolas si tú te paras en una plaza y dices no, pero es como la tarjeta yo soy más radical aún. Sí, privatización total. Yo soy mucho más radical. Es que además es lo que hay que hacer, considerando que esa mierda se va a quedar enterrada en el suelo, ¿sabes? Y nadie la va a poder sacar. Lo que hay que venderla mientras valga algo, porque dentro de unos años va a valer cero. Sí, bueno, ahora tienes unas deudas y una pila de cosas, sí. Claro. Pero la idea es esa, ¿no? Porque la idea originaria, para volver al tema de la democracia original, era ese, ¿no? El Estado se supone que no tenía plata, o sea, la plata la tenían los ciudadanos, y el Estado recibía la plata y la administraba, y si le estaba administrando mal, tú dices, no, mira, no te vamos a dar más plata porque no queremos que hagas un colegio, queremos que hagas un hospital. Pero eso no es lo que tenemos ahorita. Y lo que te iba a decir también para responder una pregunta que hicimos hace tiempo, es que yo sí creo en la democracia, pero en la democracia a lo griego, con el sistema de Platón, en el cual no todo el mundo vota, tienes que tener un cierto nivel para votar, y bueno, eso se gana, ¿entiendes? Tienes que pensar, no me cae de la cabeza, ¿cómo es posible? Aquí cuando hicieron las elecciones en Francia, de la Constitución Europea, era un taco así, chamo, y era un poco de leyes, una vaina que nadie entendía. Entonces tú le preguntas a la gente, ¿qué opinas tú sobre la redistribución de la riqueza al interno? Así, la gente no entiende un coño y le estás preguntando, entonces votan que no. Eso me parece estúpido. Pero me parece que sí, la gente tiene el derecho de votar, pero también tienes el deber de leerte 4 vainas, ¿entiendes? Porque no puede ser que aparezca un melanchón ahí diciendo que vamos a cerrar las fronteras de Francia y que vamos a producir todo dentro de Francia, y lo dijo. O sea, mercantilismo desde el siglo XIV, weón. Y la gente diga, sí, eso es una buena idea. Te dice, no, si tú crees que eso es una buena idea, no puedes votar, weón. Porque lo siento, o sea, tú no entiendes nada, o sea. ¿Y cómo se aplica eso a la gente culta de Latinoamérica? La mayoría de los mejores intelectuales de Latinoamérica que creen que es una buena idea hacer como Fidel Castro, por ejemplo. No, bueno, las aplicaciones no las tengo muy bien tomadas en cuenta todavía. Esta es una lista de la gente que creo que debería poder votar. Estoy yo y todavía estoy pensando en los demás. Pero, sí, no, en América es que también el problema es que no puedes tener una discusión sincera sobre ese tipo de temas sin que te acusen de racismo y de clasismo, ¿sabes? Porque a partir del momento que yo digo, un economista sabe más de economía que, qué sé yo, que la mamá del pana, y de pronto deberíamos escuchar al economista que se estudió la vaina, entonces el otro, no, pero es que el economista estudió en Chicago y entonces está influenciado. Puede ser, pero vamos a escuchar los números del tipo en vez de escuchar el discurso del abuelo. Si dices eso. Claro, pero fíjate que en mi caso sería al revés, porque yo no confío en el intelectual latinoamericano. En mi caso, por ejemplo, para poder votar tienes que tener, aunque sea un puestico de venta de comida. Si eres un intelectual salido de una universidad pública y tal, no votas. Porque vas a votar por puro socialista. Sí, es verdad. ¿Es en serio? No, es que porque sí, si te pones a ver, los sabios de Latinoamérica... Tienes las universidades gringas llenas de progres que no valen para media mierda, pues son todos colectivistas, ¿no? Entonces esa gente... Los estudios es peligrosísimo que esa gente esté suelta en el mundo, ¿no? Sí, y que decían por todos los demás. Totalmente. Sí, que decían por todos los demás, y lo que decíamos la otra vez, pues que tus aplicaciones y tus vainas pasan por un carajo que está allá y el tipo decidió por ti dónde están los botones, ¿no? No, totalmente. Sí. Pero... Y usas eso, el aparato que usas para comunicarte resulta que está creado por un tipo que, bueno, que es un adorador secreto de Marx. Pero tú sabes que todo eso es al final un argumento más a favor de la vaina, porque el punto con el Estado es que como el Estado ocupa tantas áreas tan distintas, tú te ves obligado a votar por un montón de vainas que tú no dominas. Claro. Es decir, yo sé de salud, mira, lo que me atañe a mí. Es decir, yo sé que ahorita tengo gripe, me tomo un ibuprofeno, me tomé un antigripal y un jarabito para la tos. Más nada. Yo no sé otra vaina. Yo no sé cómo se atienden enfermedades cardiológicas. Yo no sé cómo se atiende la enfermedad de mi papá, que es neuronal. Yo no tengo ni la más puta idea. Cuando el doctor habla conmigo, yo no le estoy entendiendo lo que el tipo me está diciendo.
y me pones a mí a votar sobre si debe haber o no un hospital de enfermedades neuronales en la ciudad tal. Eso es un crimen, huevón. Yo puedo matar a un montón de gente con mi voto. Yo necesito... Tú cuando segmentas, cuando privatizas, una de las cosas que haces es que permitas que cada quien decida sobre su área. Sí. O sea, los progres que quieren estudios de género pueden formar su vaina y decir sus mariqueras, pero eso sí, dejen que los científicos decidan sobre la ciencia, que los ingenieros decidan sobre la ingeniería, que los computistas decidan sobre la computación y que los expertos en salud manejen el sistema de salud. Y tú como ciudadano, cuando necesites un sistema de salud, eliges entre una variedad de sistemas de salud manejados por expertos y tú verás si eres tan pendejo como para decidir por la homeopatía. Pero ¿qué pasa si mañana llega un alcalde que decide que todos los hospitales tienen que ser homeopáticos? Un montón de gente se queda sin salud y se muere. Y eso va a pasar en Europa algún día, ¿sabes? Porque hay mucho de eso por allá. Que van a ver, algún día va a haber el presidente homopático de Francia. Sí, seguro. Y Vicente va a tener que irse para Suiza. Para Suiza a atenderse una gripe porque... Es culpa de los fucking millennials, al final.